entre ser parte de este cambio o obstruir el proyecto de reformas más ambiciosa de los últimos 40 años. Queremos dejar sentado esta moción de privilegio y dejar en claro que va a seguir habiendo manifestaciones y cada vez van a ser más grandes, van a ser más potentes, porque los ataques que vienen de parte de este gobierno contra el bolsillo de las mayorías trabajadoras y todos los derechos son enormes. Esta ley también viene acompañada de una peligrosa sombra. Se está haciendo una modificación sustantiva de un límite, pequeño pero límite al fin, al autoritarismo del Poder Ejecutivo, a la concentración de poderes para otorgársela. Instruya a sus negociadores, señor presidente, porque no es verdad que están protegiendo a la ciudadanía. Están exacerbando una casta. Un poco más de audacia, un poco más de política, un poco más de defensa de los intereses de los argentinos y la Argentina y un poco menos de rosca de la cual después se van a arrepentir porque van a hacer absolutamente todo igual a través de la facultad extraordinaria. Es neurálgico el rechazo de este proyecto, a este artículo en particular, y me parece que es clave que nosotros entendamos la trascendencia que tiene esta votación. Insisto. Hay que dar la cara a la población de por qué, con estos cambios, con estas acusaciones de corrupción que se vuelven a incrementar en el día de hoy, seguimos sentados acá. No sé qué estamos discutiendo, señor presidente. No sé qué estamos discutiendo. Creo que es un error conceptual borrar con el codo lo que este Parlamento le llevó muchas horas de debate. Solicito pedir una moción del artículo 127, inciso 8, para que el asunto vuelva a comisión. El asunto vuelva a comisión. Aprobado. Queda levantada la sesión. Sí, diputado. Nos levantamos. Queda levantada la sesión, diputado. Queda levantada la sesión, diputado. Hay diputados y diputadas que han sido humillados de parte del oficialismo y sin embargo hoy son los que están dispuestos a ponerle el combustible a la motosierra de Javier Milei. Son diputados y diputadas que hoy están legitimando este programa de ajuste. Son diputados y diputadas que hoy están sentados en sus bancas y van a legitimar que se arrase con los derechos de los argentinos y argentinas, que se privaticen empresas en nuestro país, que se destruya el entramado productivo, que se destruya el entramado científico y tecnológico que tanto prestigio le da internacionalmente a nuestro país. Fracaso, papelón, mamarracho. Tocaron el ómnibus. ¿Se puede aumentar el boleto? El proyecto de ley ómnibus volvió a foca cero. Hoy finalmente se hizo lo que nuestro bloque pidió desde el primer día. Venimos a proponer una moción de orden para que este expediente vuelva a comisión. Que nosotros somos reformistas. Somos reformistas. Entonces, ¿eso qué significa? Que las reformas se suceden cuando uno lo va construyendo. Y había una gran oportunidad de hacer reformas para la Argentina. Pero vienen los fundamentalismos de siempre que nos hunden como país y empieza todo de cero. ¿Por qué se quiebra de nuevo? Emoción, bronca, impotencia. Todo eso. Perdón, chicos. Todo eso. Detrás de ese cambio que dicen representar, yo les digo que no hay novedad. Miren lo que encontré, bases liberales para un programa de gobierno. Álvaro Alzogaray, 1989. Cada de esta manera las cosas. ¿Cuál es la verdadera opción? ¿El peronismo contra el radicalismo o el radicalismo contra el peronismo? ¿Qué sentido tiene esa opción? Los dos partidos en esta materia, en estos temas, en estos problemas, piensan exactamente igual. ¿Qué explica esto? Los dos están proponiendo la continuidad del sistema incurriendo en los mismos errores.
No puedo demostrárselo esta noche, no es que no pueda, sino que no tengo tiempo para demostrárselo esta noche, pero podría mostrarles párrafo por párrafo y compararlo con lo que se está haciendo y lo que se ha venido haciendo y verían ustedes que la similitud es completa. ¿Qué se explica acá? Cuestiones bien concretas. Pero lo que es peor, esto es lo que ha destruido el país. De manera que al proponerlo, los dos partidos marchan juntos en una propuesta que es negativa para el país. Necesitamos un control social, debe haber, se explica acá, debe haber un control social. La verdadera opción no está en eso. La verdadera opción está, por un lado, peronistas y radicales proponiendo la continuidad del sistema. Por el otro lado, quienes proponemos el cambio total del sistema. Esa es la verdadera opción. Claro que esta opción no se la ha podido presentar todavía numéricamente, porque todavía históricamente estos partidos tienen probablemente mayorías electorales. Pero la verdadera opción de ideas está allí. Peronistas y radicales van a hacer lo mismo que hicieron siempre y van a continuar haciendo la decadencia del país. Hay que buscar otra solución. Esa opción está. Es la que proponemos nosotros. ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a Equipo de Noticias. Listo, ya está, la ley ómnibus es historia. Y lo confirmó el gobierno, se acabó la discusión. Ayer te contábamos y te anticipábamos lo que hoy fue tema de debate más temprano. Que el gobierno está pensando, en pleno globo de ensayo, tal vez llamar a un plebiscito no vinculante. No vinculante es, me llamás a votar para preguntarme si quiero o no quiero una ley, pero después mi voto no termina decidiendo si fue mayoritariamente por sí o por no. El gobierno decide si lo hace o no. O sea, es un gasto de dinero innecesario y además te digo, es un tiempo que al menos armar un plebiscito te lleva entre 2, 4 a 6 meses. Bueno, esa es una parte de la historia. Milei tiene plan B, él va a continuar, y lo dijo el ministro de Economía Caputo, van a seguir en esta línea de ajuste fiscal. Es más, están celebrando algunos datos económicos de orden fiscal que lograron en enero y que ya están adelantando el dato. Pero detrás te voy a mostrar otras cosas que están pasando. Claro, ¿quién es él? Los cordobeses lo conocen perfecto, porque la mayoría lo votaron. Es él el que habló de los pituquitos de Recoleta en su momento, el gobernador de la provincia de Córdoba, Martín Yarlora, que se transformó con otros gobernadores en el enemigo público de Milei, pero no porque él quisiera, sino porque el propio Milei lo eligió para eso. En Córdoba, que es la segunda provincia en la que hoy, según los sondeos, tiene mayor imagen positiva Javier Milei. Primero es Mendoza y después es Córdoba. Dato. ¿Qué dicen desde la gobernación de Córdoba? Que no son entreguistas, que son dialoguistas. Y que si Milei quiere armar una guerra santa, ellos van a dar pelea. Porque la pelea que quiere dar Milei es la vieja pelea de unitarios versus federales. ¿Qué es lo que en las últimas horas el gobierno de Milei amenazó? Que todos los cordobeses que tiene adentro del gobierno por acuerdo político con Córdoba se van. Y claro, en la gobernación que lidera Yarlora dice, yo no hice ese acuerdo político, no es mío. Esos eran funcionarios de Schiaretti, pero me decía una alta fuente de la provincia, ojo, si Milei los echa, mañana mismo tienen lugar en el gabinete conmigo. Entre ellos, Giordano, el actual titular del ANSES, que al final paga los platos rotos. Esto es machiruleada total, lo que te cuento, los platos rotos porque su mujer, Alejandra Torre, votó en contra. Como si cada uno no tuviera independencia política entre Giordano y Torres para decidir políticamente qué votar y dónde posicionarse. Entonces en la gobernación dicen, si Milei los va a echar, son los mejores que tenemos en Córdoba. Si Milei va a prescindir de ellos, automáticamente mañana hay lugar en el gabinete para que estén con nosotros, porque son los mejores. Habla también el titular del Banco Nación y demás. Y en Córdoba dicen, Milei se transformó en un fascista con esto de los scratches, porque vos entras a la cuenta del presidente Milei y no para de hacer scratches sobre aquellos diputados que votaron en contra algunos artículos en particular antes de que se cayera la ley, porque habilitaron el debate en comisión,
habilitaron el quórum y aprobaron la ley en general, pero cuando había que votarla en particular, ahí ya está todo mal, escrachados. Y en Córdoba, como en Santa Fe, el planteo que hacen ambos gobernadores es: yo no voy a entregar la provincia al ajuste, porque el ajuste no me lo hacen a mí como gobernador, se lo hacen al pueblo cordobés, al santafesino y al del resto de las provincias. No es que yo prescindo de plata, ajustan a la gente directamente. Esto es lo que hoy se piensa dentro del gobierno cordobés. Que ya dio pelea, que hay cero canal de diálogo y con el único que está el vínculo, obviamente, porque es el único político en esto, es Guillermo Francos, ministro del Interior. Paso con otro tema. Quiero pasar a otra protagonista. Reapareció Elisa Carrió. Apareció. ¿Por qué reaparece Lilita Carrió y encima en llamas? Porque ayer tuiteó de que los que votaban a favor de la ley ómnibus iban a delinquir, en realidad, porque iban a violar la Constitución al darle superpoderes a Javier Milei. Que la coalición cívica nunca ha votado superpoderes o poderes en emergencia para un presidente que ingresa. Pero además, Lilita, a ver si compartimos el tuit de Elisa Carrió, fue muy dura con Luis Toto Caputo. ¿Y qué es lo que dice Elisa Carrió en ese sentido? Que Caputo, en realidad, con el ajuste fiscal, lo que está haciendo es ajustar brutalmente a los jubilados. Algo que hace un ratito decía también Maxi Montenegro, aquí en el aire de A24, que la licuación del haber de los jubilados es fenomenal y que el ajuste no es la casta, es, te diría que en primera instancia, los jubilados, más que los asalariados. ¿Por qué el PRO y la Libertad Avanza pasaron a comisión la ley? Preguntaba. Toto Caputo decidió porque después venía una fórmula de ajuste por inflación para los jubilados y es lo que no quiere el señor Caputo. ¿Qué es esto? La coalición cívica tenía un proyecto para reformular la manera en la que se le pagaba a los jubilados para que no pierdan frente a la inflación. Lo que Caputo y compañía quieren es que la baja del déficit pase por el hambre de los jubilados. Felicitaciones, Caputo y la casta económica están primero en el ranking de inmoralidad e injusticia. No mientan más, del relato kirchnerista al relato caputista. Lo único que en esta vida no se puede ser es imbécil, es decir, privado de entendimiento. En eso consiste ser libre. Viva la libertad de los hijos de Dios. Viste que ahora viva la libertad de consenso, dice Larreta, que Lilita dice viva la libertad de los hijos de Dios, que nos dan valentía y demás. ¿Por qué reaparece Carrió? Y después lo vamos a profundizar. Porque en los últimos días los rumores son muy fuertes de que el desembarco de Mauricio Macri con su propia gente dentro del gobierno de Milei es un hecho. Ustedes saben que la relación entre Macri y Carrió terminó a las patadas cuando eran aliados políticos y que Carrió habla pestes de Mauricio Macri por todo lo que hizo durante su gobierno hasta el 2019. Y voy con un último tema que por fuera de la política, pero tiene que ver con la política. Ojo con el inicio de clases, porque puede haber problemas en el inicio de clases. Te voy a mostrar un comunicado de la Unión Docentes Argentinos, que es uno de los 5 gremios que tiene que negociar la paritaria a nivel nacional. Este gremio lo lidera Sergio Romero, que es el único gremio docente dentro de la CGT. Después vos tenés CETERA, que está en la CTA, y que también se sienta en la mesa de negociación nacional. ¿Qué es lo que dice el comunicado? Dice que el secretario de Políticas Públicas y Educativas de la CGT y general de la UDA advirtió que es necesario que la Secretaría de Educación del doctor Carlos Torrendel, porque recuerden que es secretaría, ahora el área de educación, convoque de manera urgente a la paritaria nacional. La fecha para convocar a la paritaria nacional se venció esta noche. La paritaria nacional es fundamental porque lo que hace es marcar cuánto tiene que ganar como mínimo un docente en la Argentina. El salario inicial docente es de 250.000 pesos brutos. A partir de ahí, las provincias, los distritos, tienen que pagar por encima de ese monto. Y yo preguntaba, ¿cuánto gana un docente en la Argentina con antigüedad por un solo cargo? 360.000 pesos brutos. O sea que estamos frente a docentes que tienen que correr de una escuela a otra
para hacer un salario que llegue con suerte a los 500, 600 mil pesos. Que hoy parece mucho dinero y saben bien que no lo es. Por eso también alertamos sobre este tema. Digo, 3 temas que están en agenda, pero que en algunos distritos estamos a menos de un mes de terminar. Si no se llama la paritaria nacional docente, la semana que viene se pueden anunciar medidas de fuerza que hagan peligrar el inicio de clases. Seguime, que tenemos esta noche a Victoria Tolosa Paz, que le agradecemos a la diputada nacional. Victoria, buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por haber venido. Saludo a todo el equipo. ¿Cómo estás, Mariana? Juan Enrique, Gonzalo Prado, Carlos Estrione. ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien. Hoy bien, hoy sin programa ómnibus. Bueno, no sabés todavía, ¿viste? Sí. Esto es sorpresa minuto a minuto por si pasa algo. Esto no se sabe. Bueno, gracias por acompañarnos como cada noche. Victoria, en algún punto estamos en un escenario donde Javier Milei planteó que la ley ómnibus era el plan A. Sin plan A, igual el ministro Caputo dice, vamos a seguir en la línea del ajuste. Ayer aumentó colectivos y trenes, que es como, la verdad es que es como un termómetro muy, muy fuerte de la economía, que marca el pulso también de si te alcanza o no te alcanza para llegar a fin de mes. ¿Dónde estamos parados hoy pensando en los próximos pasos que podría dar el gobierno? Mariana, primero que me parece importante marcar que el desorden que vive la Argentina es el desorden que tiene el propio gobierno. No solo asistimos a un gobierno que llegó de manera quizás para muchos imprevista, pero que se consolidó con un voto muy importante en un balotaje, pero que ese 56% pareciera que Javier Milei lo transforma en un monarca, en una persona que no entiende que el 22 de octubre, cuando todas las provincias argentinas eligieron representantes para las cámaras, lo eligieron a él claramente en una posición diferente. El más votado en aquella elección fue Sergio Massa y, por tanto, la composición de las cámaras le daban una debilidad a un presidente que era electo con un balotaje con contundencia, pero que requería de, primero, entender que no lo transforma en un monarca que no tiene la suma del poder público, y lo primero que hizo Javier Milei, entendiendo mal el resultado electoral, fue escribir un decreto 70 que tuvo la primera reacción en contra, a muy poquito tiempo de asumir el mandato, de las cacerolas, el repudio de constitucionalistas que no adhieren a nuestra fuerza política, que señalaron que intentar modificar la Constitución con un decreto era una falsa interpretación de lo que significa la herramienta del decreto de necesidad de urgencia. Así arrancó Javier Milei, cambió rápidamente, fue con una ley ómnibus. Primero mandaron desde Adorni, pasando por Caputo y el propio presidente, diciendo que estas eran las bases de refundación de una Argentina en todos los aspectos, que nunca se había visto una ley de semejante magnitud y trabajo. Todo un gran, como dije yo, cambalache, la Biblia junto al calefón de verdad. Pasamos de discutir Código Civil, Código Comercial, Código Penal, con ley Micaela, 1000 días, reforma de retenciones, o sea, una cosa realmente inédita, en una ley que claramente no fue escrita ni por el jefe de gabinete, ni por ninguno de los ministros, ni por el propio presidente. Cada vez va quedando más al descubierto lo que vimos en la comisión plenaria, que pasaban los ministros y no tenían idea por qué aumentaban las retenciones a las economías regionales, por qué desarmaban el Instituto de la Yerba. O lo que se iba negociando. Ahora, era todo eso, digo, para que entendamos que el desenlace es la muerte crónica, una muerte anunciada. Sé que lo tuiteó Esteban Bullrich, a quien le mando un saludo por la mirada común, independientemente de las diferencias. Como también empieza a pasar que uno coincide con la mirada de Elisa Carrillo, porque advertimos que en la ley ómnibus ninguno de los capítulos, Mariana, venían a traer alivio al drama que hoy aqueja a la Argentina, que es el desplome de los salarios, el desplome de las jubilaciones, el crecimiento de la inflación, el crecimiento de la canasta básica alimentaria. Ahora sumale tarifas, transporte, prepaga, escuelas. Es un combo explosivo, nada que festejar, nada que celebrar, y lo que más nos angustiaba a los diputados era que en la ley no había ninguno de los remedios para poder llevar tranquilidad. No es que trajeron una fórmula de movilidad que ajuste por inflación, que contemple el mes tremendo de diciembre, enero y febrero, que va a ser un combo explosivo en el deterioro de las jubilaciones. O sea, nada de eso estaba en la ley ómnibus. Y terminó chocándose con la realidad. Hay dos puntos que tocaste también. Uno, que quiero hacer una salvedad. Lo mencionaste Esteban Bullrich, que también lo hacía. Lo mataron en las redes. O sea, Esteban Bullrich, de ser el hombre de la concordia para la política, claro, como ahora cuestiona al presidente Milei, lo matan en las redes. Esto para entender que si uno es crítico con cuestiones del presidente,
en redes te matan, es así, y ya no miran a quién. Digo, porque uno que estaba zafando era Esteban Bullrich y tampoco zafó cuando hizo esta alusión que mencionaba Victoria. Ahora, el otro tema, de estar todo enero en la Cámara de Diputados a ir a un plebiscito, que es lo que quiere el gobierno. A ver, puede terminar en cualquier cosa, Mariana, porque vimos que las distintas voces del Ejecutivo Nacional tienen distintas versiones. O sea, pasamos de que la ley era la refundación de la Argentina, era sumamente importante para la transformación que necesita el país, para pasar rápidamente a un Caputo en conferencia de prensa, retirando todo el capítulo fiscal, las desregulaciones económicas. No se ponían de acuerdo no solamente con nuestro sector en la Cámara, que rápidamente dijo esta ley no va a pasar en ninguno de estos capítulos porque no hay ninguna solución, no hay ninguna solución. Es más, me dijeron, ¿qué artículo se podría votar? Uno que no lo escribió Milei, que es la coparticipación del impuesto país ante un aumento de una alícuota muy importante que la trajo Javier Milei con Luis Caputo en el mes de diciembre. Es lo único que podríamos, en todo caso, acompañar la voluntad de los gobernadores de coparticipar el impuesto. El resto de la ley eran distintas leyes que deberían haber tenido un tratamiento serio. Vos decís, la reforma del Estado. Salieron a escribir, Mariana, da vergüenza ajena. Los primeros 3 capítulos citaban mal la ley de administración financiera, la 24.156. Quienes pretenden con grandes títulos pasar esta ley ómnibus terminó ley desguace, como digo yo, un desmantelamiento absoluto del sentido que le quería dar Javier Milei, y pasamos a que era algo sumamente importante, ahora decir que no es importante y que sin ley ellos van a ir igual a convalidar lo que sienten les dio el voto popular en el balotaje. Nosotros decimos, ese déficit que festejan se hace a costa de la reducción del gasto público, esto es una fuerte apretada de canilla o de grifo en lo que es el Ministerio de Desarrollo Social y por eso las movilizaciones. Es una reducción enorme de la obra pública, es más del 70%. Si vos mirás las transferencias que hacía el año pasado nuestro gobierno, hubo una caída del 58.2% de transferencias. Por eso los gobernadores salieron a pedir la coparticipación del impuesto país. Se cae la obra pública en un 70%, porque Javier Milei cree que no es importante y eso lo va a desarrollar el sector privado. Y eso golpea a más de 200.000 puestos de trabajo y a más de 1.400 empresas de construcción en la Argentina. Se cae y se desploma el salario real en un 13%. Pensemos que criticábamos a Mauricio Macri, que en 4 años destruyó el salario real en la Argentina de 19 puntos, y llegó Javier Milei en 40 días, hizo un tobogán del 13%. Se nos cayeron las jubilaciones, aumentó la prepaga el 40% en diciembre y se espera un 30% en enero. Se viene el aumento de las escuelas posiblemente en un 30%. Aumentó la canasta básica alimentaria en 30.1% y hoy se conoció el índice de la canasta alimentaria que publica la Ciudad de Buenos Aires, que a veces está cercano a lo que va a ser el índice de inflación de INDEC y da 21.7. Digo, hay indicadores que dan cuenta de que todo esto, más el combo del transporte al 419%, no hay un termómetro. Vos tenés que lograr el equilibrio fiscal, sin duda, Mariana. ¿Cómo? ¿Haciendo daño en los sectores de nuestro país que ya no resisten más o tratando de ir acompasando un déficit mensual que permita no un superávit en el primer año de 2 puntos, que es lo que le vende Javier Milei al fondo, sino un déficit 0 para este año, quitando en todo caso algunas exenciones impositivas y beneficios impositivos de sectores que deberíamos revisar en la Cámara. Entonces, eso es lo que nosotros pretendemos, que podamos trabajar en la Cámara de manera seria y responsable para que el ajuste no lo pague el pueblo trabajador en la República Argentina. En un escenario donde, y me parece que el 1 de marzo va a ser clave, están dejando trascender que inclusive, como pasó el 10 de diciembre, que el 10 de diciembre la verdad no estaba obligado Milei, aunque sí podría haber hecho el gesto político de frente a ustedes, frente a toda la Asamblea, hacer, aunque sea un breve discurso y después salir, que era de su gusto, sí el 1 de marzo tiene que inaugurar las sesiones. Eso está por ley, está estipulado en la Constitución. Y ya alguien del gobierno deja trascender, ojo que tal vez no haga ningún discurso frente a los legisladores en esto de que adentro está la casta, están los chorros, están los prebendarios y los que no quieren que el gobierno avance. Digo, vamos a estar por primera vez ante un escenario inédito. Digo, ¿cómo se preparan para eso, que es una afrenta que ya el 10 de diciembre la tuvieron en algún punto? La tuvimos cuando juramos y cuando tuvimos la nueva composición de la Cámara, y fue justamente la demostración de qué viene a hacer Javier Milei en la Argentina. Quien reivindica a Juan Bautista Alberdi, que es el padre de la Constitución Nacional del 53, es quien se olvida de Alberdi en el capítulo
de cómo trata la oposición política en el capítulo de la República, con los 3 poderes del Estado, en ese equilibrio y contrapeso que tiene por formato nuestro país y nuestra Constitución, y cuando el Parlamento le pone límites en la delegación de facultades, porque lo que pasó ayer, Mariana, hay que señalarlo, es crónica de una muerte anunciada porque nació con un dictamen que fue una demostración de poder a la CGT, porque fue el 23 de enero, previo al paro nacional del 24 de enero, se lo arrebataron entre gallo y medianoche en una comisión desprolija, terminaron de constituirse en un departamento de Palermo la letra del dictamen, se imprime el orden del día porque llevan a patadas al Parlamento a esa sesión y ahí se veía a Germán Martínez diciendo la primera moción que pedimos como bloque, que esto vuelva a comisión para tener un tratamiento serio. El dictamen en mayoría, y por eso la desprolijidad de la sesión, fue modificado, no solamente en el momento que se imprimió, se modificó en el departamento, quedó de palabra que se iban a tomar modificaciones y asistimos ayer en la televisación de lo que fue el horror. El miembro informante lo querían ayudar. Los diputados opositores le decían, tome tal recomendación. En el inciso C del artículo 4, quiero que usted tome que el inciso A, D, no sabían de qué le estaban hablando. Un desconocimiento, inexperiencia, falta de conocimiento del Estado, del reglamento interno del Parlamento. Y Pichetto en un momento los expuso, dijo, a ver, tienen que ganar. Usted, presidente de la Cámara, está ahí para sacar la ley. Y esa ley no iba a salir por la falta de experiencia, por no haber acordado un dictamen prolijo, mandarlo al orden del día y votarlo. Levantaban la mano los diputados que ya acordaban con ese texto. Sí. El problema lo tuvieron al no escuchar a la oposición. Y cuando nosotros vimos en el tablero que arrancaron ganando, pero terminaron en el último inciso perdiendo por goleada, más de 50 votos en contra de diferencia, no éramos solamente los 99 diputados de Unión por la Patria, sino que se habían sumado todo el bloque radical, el de Loredo, pero también el de Manes, con la coalición cívica, con sus 6 integrantes, Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal, o sea, un sinmundo de caras, rostros y de ideas que no querían que Milei tuviese delegación de facultades para destruir el entramado productivo, los institutos nacionales creados por más de 70 años de historia en el país, que creemos son la base de fundamentación para el desarrollo de nuestro país en nuestro territorio. Totalmente. Victoria, gracias por haber venido favor, esta noche. Bueno, y movimientos que hay obviamente en el Congreso a esta hora, que está Gonzalo Sorbo. Gonzalo, buenas noches, ¿cómo estás? Mariana, buenas noches a todos en el piso. Una noche más aquí en la puerta del Congreso sobre Avenida Rivadavia. Hoy una noche tranquila, más tranquila que la de ayer y que los días que vivimos anteriormente. ¿Qué fue lo que sucedió hoy? Un día después de lo que pasó en el Congreso, muy tranquilo, pero sí con reuniones, Mariana. Diputados de la Libertad Avanza hoy se reunieron aquí en el Congreso, también de gente del PRO en el anexo, pero hasta hace unos momentos estuvieron aquí, también enfrente, y se fueron todos. ¿Qué fue lo que sucedió? Salió hace unos momentos también Moró y habló de la reunión que tuvieron. ¿Y qué es lo que pasa con la Libertad Avanza? Todavía se está hablando, se está discutiendo si lo que dijo Milei hoy en Israel es así o no es así. También escuché que estuvieron hablando ustedes sobre este tema. ¿Y qué es lo que dicen los diputados? Todavía no tenemos confirmación de que se levante lo que está sucediendo. Sí. Porque si levantamos la ley ómnibus, no tenemos ningún tipo de proyecto en el Congreso. Es decir, los diputados todavía no tienen confirmación de Milei. Gonzalo. Milei lo tiró hoy a la mañana en Israel. Los diputados todavía no tienen confirmación. Ya vuelvo con vos allí, porque mientras tanto, por la diferencia horaria además, continúan las actividades en el último día en Tel Aviv, en Israel, del presidente Javier Milei antes de que parta a Italia, a Roma y al Vaticano para mantener también una audiencia con el Papa Francisco. Está hablando el presidente Milei. A ver, lo compartimos. Si continuamos con este proceso de saneamiento del Banco Central, podríamos estar liberando el cepo a mediados de año. Bueno, hablando del cepo, respecto fin del cepo a mitad de año. ¿Esto es posible, Juan Enrique? ¿Es posible? No, para mí no es posible y tampoco se está saneando el Banco Central. Este bono para pagarles a los empresarios que tienen sucursal en el exterior es solamente, mirá lo que están haciendo, ¿no? Lejos de sanearlo, están haciendo algo que no se hizo nunca en el Banco Central. Se transforma deuda en pesos en deuda en dólares. Acá el Banco Central se compromete a pagar
dólares, algo que nunca hizo el Banco Central, porque el Banco Central no imprime dólares. Una cosa que se endeuda el Tesoro, que maneja importaciones y exportaciones, que es el país. Y otra cosa, el Banco Central, que no imprime dólares, que esté emitiendo un bono en dólares. No está saneando el Banco Central, está lejos de levantar el cepo. ¿Por qué? Primero, que no hay dólares. Segundo, que hay muchos problemas en el tipo de cambio y de hecho hoy se derrumbaron todos los mercados, todas las acciones, todos los bonos. Después de la baja de la ley. Claro, durante el día de hoy fue un día negro. ¿Sabés qué? Las acciones que cotizan, argentinas, que cotizan en Wall Street, cayeron en promedio un 10% en un día. Aumentó el riesgo país y que el presidente, yo te digo la verdad, salga a decir lo que dijo, que está a punto... no sé si vive en otro país. Pero no ¿me sé dejas entenderlo políticamente? ¿Esto es para darle una señal al Fondo Monetario? Porque en definitiva quien está pidiendo también que se levante el cepo es el mismo Fondo Monetario. Mirá, ¿También es alguna señal política? Es como, viste, voy estirando los tiempos. Recién cuando llegaba al canal me crucé con Burgueño y él me decía, capaz que estamos ante un gran estadista. Yo recuerdo cuando Milei se sentaba acá con nosotros, ¿no? Lo que hacía es, se peleaba con vos, se peleaba con todo el mundo, lo mismo hizo ahora. Se peleó con los importadores, con los exportadores, con los industriales, con el campo, con Colombia, con China, con Brasil, con los diputados oficialistas, con los diputados... Milei es, mira, un elefante en un bazar hace menos daño porque no sabe lo que tiene que hacer. Creo que acá saben lo que están haciendo y es mucho daño. Porque, insisto, ¿no? Vos decís, si se quisiera congraciar con el fondo, ¿no? Ya el ajuste y la devaluación ya hizo bastante. Recordemos que Sergio Massa, porque muchos dicen, no, ¿qué haría Massa? Sergio Massa devaluó un 20%, se peleó con el fondo. Milei devaluó un 120%. Hay un decreto del 70-2023 que no está siendo tratado en el Senado porque Victoria Villarroel no presenta el tratamiento. Hoy hubo una reunión muy importante. Y ella no es senadora. Ella debe poner el decreto en tratamiento. Bueno, todos se preguntan, ¿Massa hubiese devaluado un 120%? No hay que olvidarse de la separata donde se sacaban los beneficios a grandes empresas. Todo lo contrario con este mamotreto de ley. Y tampoco hay que olvidarse de que Massa no se hubiese peleado con China, no se hubiese peleado con Colombia, no se hubiese peleado con Brasil. Era algo distinto. Bueno, acá estamos sufriendo todos los argentinos la consecuencia de tener a Milei, que todos lo conocemos. Eso es en el plano económico. ¿Qué está pasando en la Casa Rosada, Gonzalo? Porque acá da la sensación de que ya desde ayer lo veníamos contando, empezaron a jugar con esto de o vamos a una consulta popular o seguimos en el mismo camino. Digo, ¿qué es lo que está pasando después de haber recibido el primer golpe y la primera derrota política, como le puede pasar a cualquier gobierno, esta vez más temprano que tarde, pero donde después de la piña hay que reacomodarse y seguir? Evitaron mostrar un clima de derrota y están pensando en cómo van a gobernar por decreto de acá hasta marzo. Lo que contaba recién Juan Enrique, yo te diría que fue más bien una maniobra distractiva para que estén mirando por acá mientras ellos estén preparando eso, que una cuestión puntual. En el Ministerio de Economía no estaba nadie. No estaba nadie al tanto de esa decisión que se anunció 2 veces por el portavoz Adorni y por el presidente Javier Milei. No digo que no vaya a suceder, digo que no estaba coordinado como para seguir el tema. Y hoy hubo una reunión muy importante entre Francos y Menem. Después hubo consultas con Caputo y con Pose. ¿Y qué pasó? Y están terminando de armar toda la ingeniería legal, administrativa, para en los próximos meses seguir avanzando por la vía de decreto de necesidad de urgencia con un montón de cuestiones. Y se están dando cuenta de un tema no menor, que va a tener que seguir armándolo básicamente el Procurador del Tesoro y la Secretaría de Legal y Técnica, es si deciden ir con la consulta popular, ¿cómo la preparan? Porque la ley es muy clara. Tiene que ser una pregunta muy puntual, que tiene que ser una afirmación. Entonces vos no podés poner, ¿está de acuerdo con la ley ómnibus? ¿Sí o no? No se puede, tiene que ser muy preciso. Entonces, esa ingeniería es la que está viendo también. Bueno, sé que sobre eso que estás contando me señalaban. Primero que sería una consulta popular no vinculante. ¿Qué es no vinculante? Que Gonzalo, Juan Enrique, Carlos, vos, yo, ponemos nuestra decisión por sí o por no, porque la pregunta tiene que ser, bien como dice Gonzalo, tiene que ser bien cerrada, es por sí o por no. Y además, la decisión que se tome en esa consulta, no necesariamente el gobierno tiene que acatarla. Si el gobierno va a una derrota con esa consulta,
popular, el gobierno igualmente puede avanzar. Y si, digo, y esto es primero, pérdida de plata, cuando estamos diciendo que hay ajuste fiscal, se habla, son 10.000 millones de pesos que cuesta hacer la movida, porque además vos tenés que buscar la gente en la mesa, el movimiento de las urnas, digo, hay toda una movida. Y le puede salir muy mal al gobierno, le puede salir muy mal. Y acá hay otro tema que me señalaban. Desde que se publica en el boletín oficial tienen que pasar de 2 a 6 meses para organizarlo. Por ejemplo, en Chile, Boric perdió cuando llamó a consulta popular para hacer un cambio en la Constitución. Sí, sí. Y era por sí o por no sobre cosas muy puntuales. Y la perdió. Pero eso le llevó más de 6 meses desde que inició el gobierno. Él asumió el gobierno y empezó a trabajar por esa consulta popular que posteriormente perdió un revés político del cual Boric se tuvo que recuperar. Alfonsín hizo cuando fue el conflicto por el canal de Beagle, claro. si no me falla la memoria. Pero ahí es son temas... la única vez que se hizo en la Argentina. Bueno, y ahí son temas que son temas de conmoción nacional y del cual es un posicionamiento político. Digo, acá lo que el gobierno quiere es trasladarle a la población lo que tiene que resolver la política. Esto es como cuando la política judicializa un tema y le traslada a la justicia una decisión que tiene que resolver la política. Bueno, esto es lo mismo. Sería por lo que una tiene que cuestión resolver política la política solamente. Sería político. Exacto. Yo lo político. Lo tiene sería que resolver un espaldarazo político, pero puede perder el gobierno. Ahí perdería mucho políticamente. Sí. No, y mucho tiempo. ¿Te puedo agregar un dato de último momento? Sí, señor, dele. ¿Saben quién volvió a la actividad parlamentaria? ¿Quién? Con un proyecto de ley que ingresó hace 40 minutos, 2 horas. A ver, pero espera, da una pista. ¿Es del oficialismo, de la oposición? Es de la oposición. ¿Desde la oposición dialoguista? Ah, ok. Muy amarillo. Tuvo algunos problemas con unas señoritas el año pasado, a principio de año. Es una persona apuntada por la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Y de golpe presentó un proyecto de ley para que la consulta popular deje de ser vinculante. Claro. Ah, pero bueno. Pero por eso te digo, vos te das cuenta que ahí estamos hablando de todos temas que no son ni de gestión, ni de respuesta inmediata para lo que necesitan en la diaria los argentinos. A ver, sigue circulando información de algo que yo les señalaba en la apertura. Y que ayer lo hablábamos también con Gonzalo, que el gobierno en esto de estar furioso con aquellos diputados de ciertas provincias que no acompañaron el proyecto en particular, pedirles la renuncia. Y en eso, por eso yo arranqué el programa hoy mostrándoles al gobernador de Córdoba, Martín Yarlora, porque se está apuntando a desplazar a funcionarios de Córdoba, que en su momento fueron un acuerdo político con el exgobernador Schiaretti, y que a mí me decían altas fuentes de la gobernación de Córdoba hoy que si Milei los echa, mañana mismo tienen lugar en el gabinete del actual gobernador Yarlora. Porque me decían, son los mejores que tenemos de Córdoba, que Milei los tiene en su gabinete, entre ellos el titular de ANSES. Entonces, hay todo como un ruido político y de decisiones políticas a control remoto que Milei tiene que tomar en Israel y todavía le quedan, ¿qué estamos hoy? ¿A 7 de febrero? Le quedan al menos 5 días más de viaje, porque el 12 recién es la reunión privada con el Papa Francisco. O sea que, digo, estamos hablando de toda una semana más de gestiones la libertad avanza. Con poco poder fuera del país. Ayer fue un hecho democrático de los últimos y de los mejores de la República Argentina, porque los que tomaron la decisión fueron los representantes del pueblo, esos son los diputados. Y Milei tiene una representación del 30%, que fue lo que sacó en las elecciones. El que ganó la elección general fue Sergio Massa, y él tiene el 30%, y eso fue lo que se vio ayer. Y los representantes del pueblo votaron eso. Ahora, que él no acepte eso no es de liberal, ¿no? Ahora, eso es clarísimo en términos políticos. Y en términos económicos, hoy lo que se vio más que nada fueron amenazas. De hecho, el ministro de Economía amenazó con más ajuste. ¿Qué es más ajuste? Claro, seguir ajustando a los jubilados,
a la administración pública, seguir tarifazos. Eso es lo que amenazaron. Y eso es una amenaza para la gente, lejos de atacar a la casta, lo que ellos llaman casta. Total. Juan, me preparaste un ratito porque vos tenías algunos puntos, uno que me parecía muy interesante del tema de autos también. Claro, parece importante para empezar a mostrar. Te vas a asustar, en el día a día, claro, en el día a día, digo, tener un vehículo que sea para movilizarte, ¿qué significa? ¿Cuánto hay de costo? Claro, el que puede. Ahora lo vamos a preparar. Pero me parece importante otra cosa que está pasando también en el gobierno, que es empezar a tomar decisiones. Y acá me parece, Gonzalo, de quiénes podría estar prescindiendo el gobierno, como diciendo, en el acuerdo político estos se tienen que ir. Vamos a empezar a hacer el croquis de nombres. Giordano, primero, titular del ANSES. Sí, Giordano. El presidente del Banco Nación. Sí. Y después también tenés el secretario de Transporte. Claro. No sé si no tengo los nombres claros, pero son Mojeta, las tres personas. Mojeta. El más importante... Con los tres cordobeses. Claro, es Giordano. Porque la ANSES, Mariana, firma todos los meses 25 millones de cheques. Sí. Porque hay 25 millones de personas en la Argentina que por jubilación, asistencia social, etcétera, 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 reciben un cheque del ANSES. Esa es una cuestión clave. Además es clave en lo político por la extensión que tiene. Lo más fuerte que puede pasar de esto es que por ahí las renuncias se conocen a lo Solá. Claro. ¿Te acordás cómo le echaron a Solá? Estaba en México. Que estaba en México y Cafiero le dijo... Por teléfono. ¿Y quién asume? Cafiero le dijo, sí, mira, me voy a la Cancillería. Ale, te mandé un tuit de la mujer del actual titular de ANSES, de la diputada Alejandra Torres. Porque la diputada, digo, ahora lo vamos a compartir, lo que está diciendo, entre otras cosas, es, una cosa es políticamente cómo está cada uno. Digo, una cosa es en lo personal, el matrimonio en sus sábanas resuelve sus temas. Y otra es en el plano político, qué rol tiene cada uno. Y esto es lo que dice Pigo. Fíjate, Alejandra Torres es la esposa de Giordano, la actual titular de ANSES. Cordobés él, hombre muy valorado en la provincia, exfuncionario de Schiaretti, y que, obviamente, que en la foto que vos ves, ahí hay un libertario que dice, la mujer del director de ANSES del gobierno, Osvaldo Giordano, la diputada Alejandra Torres votó en contra. Deberían echarlo inmediatamente por traidor. Claro, acá empiezan... Que estas cosas son las que el presidente le pone me gusta o retuitea, además. Sí, claro. Además, que le pone me gusta o retuitea. No es que esto es una invención nuestra o un análisis nuestro caprichoso. Esto el presidente también le da a favor. Me causa mucho dolor, dice Alejandra Torres, que a esta altura de la historia sigamos pensando que por ser mujer de no podemos tener opinión y criterio propio, pasamos a esto. Abramos el Twitter del presidente. Porque el presidente tiene los retweets, uno puede decir el retweet avala o no avala. En el caso del presidente, los retweets son el pensamiento del presidente en figura de otras cuentas de Twitter. Y después tienen los me gusta, que los me gusta son, no me digas que es que no te gusta y te lo guardaste, el me gusta es me gusta en Twitter, no hay otra cosa, estás dándole un like, un acuerdo a lo que está diciendo. Si ahora te ponemos la cuenta del presidente, primero te conté la semana pasada que el presidente en una madrugada de las más calientes de la aprobación de la ley en general, tuiteó más veces que cualquiera de los 4 portales más importantes de la Argentina. ¿Viste que te van mandando la actualización de notas? Tuvo más actividad en Twitter que cualquiera de estos 4 portales de los más importantes. Entonces, ahora vamos a hacer al azar. Te lo voy a mostrar y lo vamos a charlar con todo el equipo. Porque, fíjate, Javier Milei, que algo que a alguien le sorprende. Primero que el presidente se presenta como economista. Viste que en las cuentas dice presidente, bueno. ¿Por qué? Porque de esta manera hay como una especie, una suerte de que el presidente con esto dice es mi cuenta personal. Yo soy economista, pero no deja de ser el presidente de la nación. Digo, esto como primer dato. Fíjate, esto que estamos poniendo lo último que está el presidente.
Fíjate, 15 minutos. Esta es una cuenta que se llama Agarrá la Pala, que lo que hace es, va juntando todo, hace como un análisis de medios y el presidente aprovecha y lo retuitea, además del resto de los libertarios. Pone, Luis Toto Caputo se la mandó a guardar a los traidores que creían que el gobierno de Milei se podía caer sin la ley Bases. Hicieron una mala evaluación, dice Caputo, de su poder de negociación. Yo ya tenía un plan y ya veía que estábamos yendo a déficit cero aún sin la ley. Esto el presidente lo retuiteó estando de acuerdo. Juan Enrique, explícame, si están yendo a déficit cero, ¿para qué necesitaban la ley y 3 días a sangre, sudor y lágrimas para tener la ley, al menos en general? Mira, yo lo que te digo que saben lo que hacen ahí, como Javier Milei, como economista, primer economista presidente en la República Argentina. Ellos saben muy bien que la inflación no es por emisión monetaria ni por déficit fiscal. El déficit fiscal es una excusa para una transferencia de ingresos de los sectores más populares a los sectores concentrados. ¿Y por qué te digo eso? La inflación en la República Argentina es explicada por la falta de dólares y por las devaluaciones recurrentes, y esto arranca en 2018 cuando Luis Toto Caputo se endeuda, fuga y llama al Fondo Monetario. ¿Y por qué tiene que ver con la ley? Y porque en la ley se iba a tratar las privatizaciones y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que eso iba a traer dólares para contener la inflación. O sea, ellos saben muy bien cuáles son las causas de la inflación, que no son el déficit fiscal ni la emisión monetaria. Y de hecho, te voy a decir que durante el 2023 el gasto de la administración pública cayó en 7 puntos. No fue el plan platita, que es lo que dicen ellos. Cayó en 7 puntos el gasto de la administración pública. Y la emisión monetaria, te lo digo rápidamente, estaba caminando a un 93% con una inflación al 120%. O sea, tampoco lo explicaba la emisión. Claramente, querer aprobar la ley era para rematar, vender a la República Argentina como lo hicieron en los 90 y hacerse de dólares para por ahí aplicar un plan de dolarización, de convertibilidad. Vaya a saber lo que tiene en la cabeza. Bueno, voy con otro de los puntos y me voy al plano político ahí con Gonzalo. ¿Esto qué es? ¿Un retweet o es un me gusta? Un me gusta. Esto es un me gusta. Bueno, claro, esto es un me gusta de un seguidor del presidente. Dice, el que no empieza a achicar su puto gasto se le viene la noche. Para los gobernadores que lo están mirando en X, en Twitter, no hay plata. Claro, esto es algo de lo que yo te decía en la apertura de los enemigos que elige el presidente, entre ellos el gobernador de Córdoba, también hay otros de por medio. Y acá, Gonzalo, evidentemente, el gobierno rompe lazos para no ir al Congreso, porque si no, no se entiende cómo continúa manija con este tema cuando en realidad vas a necesitar de esos diputados en algún momento si es que pensás enviar algún proyecto de ley. Hoy por hoy está, mira, lo decías en el arranque, está en duda primero que Milei vaya a la apertura de sesiones ordinarias. Punto número 2. Milei hoy por hoy no quiere tener un diálogo en este momento con gobernadores. No quiere. ¿Esto quiere decir que en 2 semanas, 3 semanas se va a mantener? No, hoy está totalmente roto. Hoy quiere fracturar al bloque de lo que queda Juntos por el Cambio porque está pensando en que no haya nada entre el kirchnerismo y él. Esa es la estrategia que diseñó. Claro. Por eso hoy en la Casa Rosada no había un clima de velorio. Por eso hoy no había un clima de derrota. Sí. Fue algo que, insisto, lo terminó buscando el gobierno esto. O sea, la apuesta la hizo. Sí, absolutamente. Ya entra Diego Corbalán con nosotros, que te invito a sentarte, Diego, ahí por favor, así ya vamos a empezar a hablar de todo un trabajo que se está haciendo en redes. Bueno, otra de las partes, bueno, acá también en un me gusta, Ulises Chaparro, que tiene una cuenta verificada. Ustedes ya saben que actualmente vos podés, vía Twitter Blue, pagás para, en realidad sí o sí tenés que pagar para tener tu cuenta verificada, o si sos una organización gubernamental, ahí sí tenés la dorada. Dice, los diputados nacionales que están llorando persecución, listas negras o acusando a Milei de fascista es porque tienen el culo sucio. Saben perfectamente que votaron en contra del pueblo e incluso de su propio electorado. El tema de... A ver, esto lo puede decir cualquiera en redes y es total libertad de expresión y las redes es un mundo aparte que ahora lo vamos a abordar con Diego. El tema es que el presidente con los me gusta termina avalando porque además lo termina diciendo el presidente, en otras palabras, en otros términos, pero es el pensamiento del presidente. Y vamos a analizar esto si es una forma de comunicar que va a tener éxito para hablarle a los propios o realmente
va a empezar a traer más problemas para el presidente. Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Noches. Buenas ¿Cómo noches. ¿Todo Gracias bien? por la invitación. Sí, muy bien. Bueno, yo digo, en algún punto, esta forma de comunicación del presidente, con estos me gusta, digo, ¿a qué escenario nos pone? Porque esto nunca lo habíamos visto en política, es otra forma de mirarlo. Es cierto. Digo, ¿cómo lo abordamos? Porque la verdad es que es todo el tiempo una afrenta tras otra en algo que debería ser parte de un acuerdo político. Y es comunicación, te diría, barata para el presidente, ¿no? Ah, está bien. Desde un punto de vista. Y directa, ¿no? Porque las redes es comunicación directa, ¿no? Sí, sí, además. Milei, nosotros definimos esta comunicación, esta estrategia de Milei como comunicación horizontal y no vertical. Para explicarlo sencillo, Milei, y coincido ahí con lo que decías vos, Milei tiene un modo de comunicar innovador, si se quiere, hay que ver si es más eficiente o no, que la comunicación clásica en redes de los políticos, que es vertical, es decir, un dirigente o un presidente de turno dice algo y la comunidad, la más cercana a la más lejana, empieza a replicar ese comentario, ese posicionamiento de un jefe de Estado, de un dirigente. Milei ya desde antes de la campaña, durante y hoy siendo presidente, sigue sosteniendo la comunicación horizontal. Es decir, no es él el primero que sale a decir algo, sino que se vale de lo que ya está en las redes, lo viraliza, lo potencia y genera esto que decimos nosotros, una comunicación que se horizontaliza. Entonces él pareciera uno más en esta discusión y está diciendo cosas a través de otros. Está como por atrás, como si estuviese por atrás, ¿no? de este estudio, diciendo, coincidiendo, avalando lo que decimos nosotros, pero no necesariamente exponiéndose. ¿Pero eso lo puede mandar el propio equipo de comunicación del presidente? Yo hasta donde sé la cuenta, me parece que no sé si tiene algún delegado, algún... No, digo, capaz que no fui clara en la pregunta. Digo, la cuenta la maneja el presidente. Eso, digo, no tengo dudas. Eso está claro. No tengo dudas. Sí. Pero que el armado de ciertos discursos para retuitearlo o gustearlos, bueno, que sean comandados por alguna otra parte de la comunicación de redes que tiene el presidente. Hay que recordar cuando Luis Caputo lanzó las primeras medidas, ¿te acordás que estábamos al aire? Que hubo una reunión de comunicadores y que algunos operaban en redes sociales, eran tuiteros para comunicarles la forma que tenían que trasladar ese paquete de ajuste. Ahí hubo un operativo y eso podría seguir funcionando tal vez, ¿no? De hecho, algunos colegas, yo no tengo el dato, pero han puesto en duda que Caputo sea efectivamente el que esté manejando su cuenta hoy. No tenemos esa certeza. Y nosotros, cuando hicimos el último análisis de los principales dirigentes y funcionarios que tienen presencia en redes, funcionarios del gobierno nacional, lo que vimos es que Caputo está cumpliendo un rol más político que económico. Sí, claro. Patricia Bullrich cumple un rol más político que en materia de seguridad. Y Adorni está claramente ejerciendo una función política más allá de comunicar lo que el presidente quiere comunicar. O sea, hay nosotros lo llamamos los tres mosqueteros, porque realmente el gobierno tiene voceros en las redes que son sus propios funcionarios discutiendo mucho de política más allá de su función original como funcionario, como ministro. Ese es un dato interesante. Sí, me quedaba pensando, ¿le suma o le resta al presidente manejar su propia cuenta de redes sociales? Por ejemplo, Alberto Fernández durante los primeros meses de la gestión lo fustigaron a más no poder. Charlaba con los usuarios, seguía charlando. Y ahora Milei asumió esa comunicación directa. ¿Le sirve a un jefe de Estado? Mirá, a Milei le sirvió hasta ahora. Pero no era presidente. El hecho de convertirse en presidente puede poner en duda esa estrategia. Hay países que lo resolvieron, como Estados Unidos, que tiene una cuenta oficial. Flotus para la primera dama. Exactamente. Y después tienen la cuenta personal de cada dirigente en su condición de dirigente. Salvo Donald Trump, que hizo vincular ambas cuentas en su momento. Bueno, ahí vamos a un punto. Milei no sé si decir importó, pero trajo al argentino, cristalizó un modo de hacer política que hoy ya sucede en otros lugares del mundo. Hay una manera de comunicar y de hacer política que hoy está en cánones. Si nosotros nos valemos, si tomamos, para no ir al origen de la Argentina, ¿no? Pero si nosotros tomamos todas las categorías políticas del 83 para acá, de 1983 para acá, esto que queremos analizar ahora no encaja. No lo podemos poner en ningún lado. No tiene la forma adecuada. Es lo que yo decía también. Digo que hasta para hacer los análisis tenemos que romper los manuales de la política. Es que no queda otra. Bien o mal. Es porque uno mismo
se tiene que setear y reconfigurar. En el medio vamos a cometer errores en análisis y en cosas que no hemos visto, pero que evidentemente estamos ante otro escenario. Ahora, sí me llamó la atención, y con esto que señalabas, que en su cuenta de Twitter el presidente se sigue presentando como economista, como en esta especie de paraguas de, ojo que hablo yo, el Milei economista. Exactamente, porque él sigue apostando a que es uno más, que puede ser presidente, pero que en realidad él entiende que es uno más que habla, te diría, desde un lugar sin privilegios de la población. De hecho, lo que hizo simbólicamente, ¿no? Cuando en la Asunción, el 10 de diciembre, de hacer ese discurso no dentro del Congreso, sino ante la plaza. Y habrá que ver lo que hace el 1 de marzo en la Asamblea Legislativa. Están evaluando no ir. Bueno, digo, por eso digo, entonces, es inédito, digo, Milei... capaz que va. Pero esto que dejen trascender de que no va, la verdad te tengo que decir, es preocupante, porque además es una obligación institucional, está marcado en la Constitución que él tiene que ir a abrir las sesiones. Por supuesto. Creo que él lo que está forzando es la legitimidad al extremo, poniendo entre paréntesis la legalidad. Es decir, bueno, la legalidad existe, pero acá hay una legitimidad que se antepone. Tengo el 56%, Cristina lo hizo con el 54% hasta que la crisis económica se la terminó a fagocitar. Milei va a estirar este caudal político hasta donde pueda, y me parece que cuando incluso Adorni esta mañana lo dice en la conferencia de prensa, reconoce que están explorando mecanismos constitucionales más allá de lo que habitualmente se usa, ¿sí? Está hablando de la consulta popular. Bueno, el presidente va a tironear hasta donde pueda de toda la legitimidad que pueda, hasta que lo frene un juez o hasta que la política decida que hay un punto que no es un punto aparte, y que en todo caso pasemos a discutir, como ya pasó con presidente de estas características, el juicio político. O hasta que la propia Esto va a pasar sociedad... en algún momento. Ahora, durante el 2024, sí, en algún momento, y depende cómo venga la baraja, va a suceder. Aparte, si no logra fusionar la totalidad del bloque del PRO, como quiere Patricia Bullrich, ¿no? La Libertad Avanza, está a tiro de juicio político, porque no llega a tener un tercio de la Cámara de Diputados o un tercio del Senado. Pero con una salvedad. Milei se viralizó hoy la entrevista con Luis Novarecio, sí, en la que él dice todo lo que iba a hacer si sucedía lo que está sucediendo, con lo cual ya tenemos una hoja de ruta de todo lo que va a hacer. Muchas de estas preguntas las tenemos respondidas por el propio Milei. Vamos a ver si efectivamente lo hace o no. Lo que digo es que Milei no tiene, creo que es un dirigente que le importa menos, no sé si no es que no le importa, pero estoy seguro que como dirigente, como presidente de la Nación, le importa menos la posibilidad de la renuncia que otro jefe de Estado. Porque él lo dice siempre, él quiere priorizar sus ideas. Sí. Y algo que me parece que es parte de esa legitimidad que yo decía recién y sobre la cual se para Milei, es algo que le reconoce hasta la propia Cristina Enoff, que es que él llega a la presidencia e incluso siendo presidente, diciendo lo que él considera la verdad, su verdad, sí, y es consecuente con lo que hace con lo que dijo que iba a hacer. Y eso tiene un correlato que durante la negociación, eso que decís, y me vino a la mente, tiene un correlato que durante la negociación entre que Milei gana el balotaje y tiene que asumir, había ingresado Mauricio Macri como un actor político que venía a coparle el gabinete y él no lo permitió. Y él no lo permitió, fue como una primera resistencia que hizo Milei. A esto que vos señalabas, digo, llegué solo, llegué por mi impronta, llegué por lo que yo tengo de conexión con la población que me votó. Y cuando Macri quiso de eso hacer la alianza política definitiva, porque también Macri y Bullrich sobre todo le había sumado los votos, pero Bullrich es la que le suma los votos según Milei, y es donde premia, si querés, a ese binomio para tenerlo dentro del gabinete. Ahora, te pregunto si podemos estar a las puertas de un gobierno donde nos vamos a encontrar con cosas insólitas, inéditas y rozando la legalidad de la democracia, como pasó durante los 5 años del gobierno de Trump. Sí, probablemente. Y algunas cosas están sucediendo, ¿no? Y rarezas políticas como esta ley, que por primera vez una ley votada tiene que volver a comisión por un llamado de atención digamos, de la oposición amiga. Vos sabés que hay algo que también me parece interesante, porque lo vimos en el estudio de redes y política. Ya lo ponemos al aire. Porque hay algo que vimos. Bueno, vamos con esto. Esta es la semántica de entre ayer y hoy. Fíjate que lo que se ve con toda claridad
es, bueno, la palabra derrota, eso está claro, ¿no? Sí. Derrota, fracaso, Sí. revés, casta. Pero ¿esto qué significa? Esto es en redes, que es lo que más aparece como palabra en el momento en el que se sabe que se daba de baja, se echaba para atrás la ley ómnibus. Entre ayer y hoy se termina potenciando derrota, fracaso y revés que terminan traccionando. Después aparece casta, ajuste. Sí, exactamente. Las de verde, ¿qué significan? Son ahí? semánticas positivas que traccionan, generalmente son semánticas de los libertarios. Libertad, orden, consenso, apoyo. Ganó. Exactamente. Verdad. La ley ómnibus la medimos cuando se empezó a discutir, 57% de clima de charla negativa, 65%, se subió casi 8. Ah, mira. Bueno, vamos con otro, con otro de los puntos. Y estas son las temáticas. El marrón es la temática política. Pero me pareció interesante compartirlo porque detrás de ese derrota, votaron oposición, que es toda la charla estrictamente política, no de gestión, aparecen los gobernadores. Porque acá está el rol que están cumpliendo los gobernadores, que en una crisis política, yo hoy lo decía, hoy lo charlaba con Facundo Pastor en la red, cuando hay una discusión, hay una crisis política y cala profundo, es decir, cuando las instituciones están en riesgo, ¿quiénes aparecen? Los padres de la patria. Claro. Son los gobernadores. Porque son los que eran gobernadores antes de que existiera la Argentina, ¿no? Estamos remitiéndonos anterior, digamos, al virreinato del Río de la Plata. Digo, cuando las crisis asoman, cuando el abismo aparece, ahí abajo están las caras de los gobernadores. Si no nos vayamos tan lejos. 2001. ¿Cuál? 2001. Claro. 2001 fue exactamente el lo mismo. del federalismo y la coparticipación lleva directamente creo que es el truco. Creo que es el truco así, es el que habla de los mini presidentes o algo por el estilo. Ahora, te hago una consulta, digo, porque algo que me llamó la atención del oficialismo es que vivió como, en parte, una victoria dentro de lo que fue esta derrota legislativa, el haber conseguido poner a la oposición con la que comparte un caudal electoral más cerca del kirchnerismo que de cosas. Esa cuestión se vio reflejada en el mundo de las redes, que es donde el presidente se siente más cómodo. Está presente, está muy pero muy presente. Y hay convicciones, hay gente convencida de que es el camino, pese a que uno ve que los puentes políticos están rotos, que no hay diálogo ni siquiera con los más próximos ideológicamente. Ahí hay una expectativa de que se está yendo por un camino que, insisto, el presidente creo que entiende, porque ya lo dijo antes, que es un camino posible, por el cual avanzará con herramientas de la democracia, o sea, otro tipo de herramientas. Y yo aquí quiero hacer un asterisco, metiéndome más, si querés, en análisis político, me parece interesante, porque se discutió mucho el rol de Macri, los aliados. Sí. Si yo tengo que pensar en un gobierno de crisis como este, donde hay tensión económica, donde hay tensión en la calle y donde esas dos cuestiones combinadas sabemos que terminan en desenlaces dramáticos. Yo, claro, ahí haciendo digamos, ese poroteo de funcionarios, bueno, ¿quién es el responsable de seguridad en la Argentina? Patricia Bullrich, a nivel nacional. Figura, digamos, dirigente de Mauricio Macri, por decirlo de alguna manera. ¿Quién es el ministro de Economía? Luis Caputo, exfuncionario de Macri. Ministro, claro. Voy a ir a un terreno más trágico, si se quiere. ¿Quién es el responsable de las Fuerzas Armadas en la Argentina? Luis Petri. Luis Petri, sí. Es una figura que viene de Juntos por el Cambio. Entonces digo, ojo que en la botonera de la crisis, Milei no decide solo. Está decidiendo en coalición, si se quiere, una alianza un poco raleada, un poco desgastada por estas semanas tan agitadas, pero ahí tiene que decidir con ese socio político del que hablabas vos al principio, ¿no? De cuando se le da vida a estos acuerdos políticos. Bueno, las charlas fueron con Mauricio Macri. Exacto, que después, bueno, devinieron en esto que Yo digo acá, planteando que estamos en un escenario de crisis y que la crisis se puede agravar, a eso me estoy refiriendo. Lo comparto porque esto parezco Mirta, que el público se renueva. El público se renueva. Pero lo conté hace una semana. Y me parece que tiene que ver con algo que está pasando ahora, mucho ruido otra vez, con la ley del IVE, la ley de interrupción voluntaria del embarazo. En una de las reuniones donde se estaba acordando con los diputados, y estaba presente Santiago Caputo, para acordar aprobar en general la ley ómnibus, estaban empezando con este poroteo de, bueno, este artículo sí, este no, vas a tener este apoyo, necesitamos ver lo otro, quita tal artículo. Estaban
iniciadas las negociaciones, recién iniciadas. Y uno de los diputados presente en esa reunión me cuenta que un capítulo que le pedían al gobierno que ese espacio político no iba a votar era la salida del Fondo Nacional de las Artes, del INAES, de todo lo que era el paquete cultural, eliminarlo de la subvención estatal. Y que no se lo iban a votar de ninguna manera, que lo sacaran porque no se lo iban a votar. Y que la respuesta de Santiago Caputo fue la orden de Jabo, porque aparte él se expresa así sobre el presidente, por la familiaridad que tienen. La orden de Jabo es que ese capítulo siga, aun cuando sabemos que vamos a perder, porque lo que quiere dar el presidente es la batalla cultural de lo que quiere cambiar en este gobierno. Y que aún sabiendo que lo podía perder, les estoy hablando al principio, ya no con el diario El Lunes, sino sabiendo que el tema del Fondo Nacional de las Artes y que el financiamiento de la cultura por parte del Estado, el gobierno no la quiere, y los bloques opositores dialoguistas dijeron, sobre eso nosotros no te lo vamos a votar a favor, nosotros queremos que la cultura siga financiada por el Estado. Sobre eso fue contundente Santiago Caputo en el mensaje que le dio el presidente. Dar una batalla cultural sobre ciertas formas de cómo el Estado y la política intervienen en la vida diaria. Claro. Entonces lo quiero enlazar con esto que decís, porque evidentemente ahora está circulando que el gobierno empezaría a hacer ingresar un proyecto de ley para eliminar la ley de interrupción. ¿Ya entró? Ya entró. Te diría que ya lo mandaron, es más, ahora te lo comparto. Pero justo recién mientras estábamos hablando, entraron dos, el que te decía de justamente de la consulta popular hacerla vinculante y el aborto. Perfecto. Ahí, Mariana, nosotros... Bueno, digo, esto es... ¿Vos te das cuenta a dónde vamos a ir a empezar a discutir? ¿A dónde nos quieren llevar? Digo, evidentemente el gobierno nos quiere llevar a otra discusión que no es la de política económica con esto, ¿eh? Claramente. Acá hay otro efecto de llevar el debate público y que todas las noches acá estemos hablando otra vez de ese tema, mientras, por otro lado, está pasando el ajuste, porque si no... Digo, acá está la batalla cultural, ¿eh? Digo, ojo con el escenario que nos está preparando el gobierno para discutir en los medios de comunicación y en las redes y todo. No cabe ninguna duda. Lo que nosotros vemos de los análisis en redes es una discusión que ellos promueven más política que económica. Pero nosotros creíamos que Milei llegaba a discutir economía. Un nuevo modelo, marco, un reencuentro, si se quiere, con los 90. La Libertad Avanza está planteando otra discusión, esta. Y es una discusión que tiene caladura mucho más profunda. ¿Por qué? Porque del otro lado de Milei también hay muchas sombras. Es decir, ¿qué grado de unidad tiene el peronismo? ¿Cómo está la oposición, digamos, el antikirchnerismo no libertario? ¿Cómo está configurado y qué liderazgos tiene? Y yo, para clarificar este razonamiento, hago una pregunta extrema. Si el presidente pierde todo resorte de poder y no le queda otra que dar un paso al costado, ¿no? Porque si no le votan las leyes, no puede, la Corte le frena, eventualmente frena alguno de los proyectos o parte o trozos del DNU, en fin. Sí. Supongamos que el presidente tiene que renunciar. ¿Quién va a estar más preocupado por irse a la casa? ¿El presidente o aquellos que quieren de alguna manera retomar las riendas del poder o llegar al poder por primera vez? Es interesante. ¿Hay algo planteado ahí como un escenario posible? Eso es lo que yo digo. Bueno, y coincido. Chicos, preparen que ya está listo Raúl Timerman para entrar, así también podemos charlar y sumarlo a este análisis interesante. Porque, repitamos, Gonzalo, digo, hay movidas. Al final van a meter proyectos de ley en el Congreso, pero no los que discutan hacia dónde va la economía argentina. No, lo pueden presentar, si quieren, una ley ómnibus 2, por así decirlo, los diputados. La realidad es que no se va a tratar hasta marzo, porque estamos en extraordinaria. Se puede tratar solamente lo que quiere el oficialismo, la Casa Rosada, mejor dicho. Pero esto, a ver, lo explicaban muy bien con Diego. Es una gran cortina de humo, es una maniobra para distraer. Ya lo hizo Mauricio Macri en 2018 cuando anunció que habilitaba el tratamiento
de la despenalización del aborto. ¿Por qué? Porque quería desviar la discusión pública hacia otro lado. Lo mismo hizo Alberto Fernández en 2020, solo que esa vez sí se sancionó. O sea, desviar la atención Gonzalo, pública hacia otro lado. ¿Y cómo puede ser un tratamiento de comisión? Recordemos Esper cortándole el micrófono a los diputados y todo. Sí, bueno, eso pasa siempre. Y lo que hizo Javier ahora. Bueno, pero eso pasa siempre. Eso pasa siempre. Bueno. Eso pasa siempre. Siempre el oficialismo busca enemigos en comisiones, siempre dice perdí por tu culpa, por la tuya, por la tuya, por la tuya. Eso pasa siempre. Lo que sí hay un poco más de intensidad porque la forma en la que tiene que comunicar el gobierno. Insisto, hoy por hoy vas a ver 500 de estas. Mencionamos hace 2 minutos el tema del cepo. Sí. Te decíamos lo del aborto. Hay una decisión de la Casa Rosada de empezar a correr la discusión porque se tiene que reordenar. El reordenamiento de lo que va a hacer el gobierno va a ser cuando Milei venga desde Roma, porque ahí va a estar con su mesa más chica, salvo Caputo, que no va a estar, pero va a estar Franco, va a estar Karina Milei, va a estar Pose, va a estar Mondino. Claro. Bueno, digo... Y va a verse, perdón que interrumpa, va a verse con una persona que ya ha hecho cambiar de parecer a dirigentes con mucho peso específico. Cristina Fernández de Kirchner, por ejemplo. Claro. El Papa hizo que Cristina cambie su opinión. Bueno, ahora, el otro tema también, digo, y me parece que esto de la presentación esta noche, otra vez de derogar la ley del aborto legal, se da en momentos donde el presidente Milei quiere darle un gesto al Papa Francisco, porque en 5 días tiene esa reunión bilateral. Y evidentemente hubo un quiebre en su momento en la relación entre el Papa Francisco y el propio expresidente Alberto Fernández en el momento en que el expresidente motorizó que se sancionara, que primero se entrara al debate y después se sancionara la ley. Ahora, yo quiero en esto ser muy clara. ¿Cuál es el debate que vamos a estar dando ahora? Porque ese es un debate que la Argentina en 2018, hace 5 años, cerró. Y que hoy la Argentina está en otro proceso, que es de crisis económica. ¿Qué va a pasar en el medio? Vamos a estar en el medio entre un debate de la vieja usanza de hace 5 años para volver a ver que por el costado estén pasando medidas económicas que sigan perjudicando y no ajustando la casta, precisamente. Yo te anticipo que lo que va a suceder es que va a obligar a los gobernadores a votar sus propias leyes por el tema del aborto en cada una de las provincias y garantizar eventualmente la interrupción voluntaria del embarazo. Eso de los gobernadores que estén de acuerdo. Vos sabés que las provincias... Y quien no va a aprovechar para... Sí, claro, también para aprobarla. Por supuesto. Fue muy urbano el tema de la ley del aborto. Pero creo, porque me parece de nuevo que la discusión política de fondo acá es una discusión entre el presidente y los gobernadores. Sí. Son los que tienen los votos. Claro. Lo que pasa es que volvemos a ese punto. Los gobernadores vuelven a ser un poco el armazón de esta estructura institucional de la Argentina, de la representación democrática, y es una discusión entre gente con votos, por decirlo de alguna manera. Y va a ser una discusión que ya vimos, ¿no? Que con la ley ómnibus solamente se calentó mucho. Y les agrego un dato. Los que están negociando con Javier Milei son los que menos urgencia financiera tienen. Porque los gobernadores que son de los bloques dialoguistas pertenecen a las provincias que recaudan mucho dinero por ingresos brutos, por, digamos, el sector público. No necesitan de las transferencias de la nación para subsistir el mes que viene, el mes siguiente y demás. Tienen un poquito de colchón que les va a permitir endurecer las situaciones como estamos viendo ahora. Se van a empezar a desarmar los plazos fijos también de las intendencias y de las provincias donde tienen guardado varios meses para pagar sueldos. O sea, acá empieza una discusión por plata, o sea, es una discusión política, pero en el fondo... la discusión por plata, una presión económica por discusión política. Por supuesto. Lo sumo esta noche a Raúl Timerman a la mesa. Raúl, gracias por haber venido. No, al contrario, gracias a vos, María. A ver, están pasando cosas, habrás escuchado entre, bueno, qué proyecto entra ahora al Congreso. Nada que ver a lo que venía el gobierno, a tratar una ley ómnibus, una ley de política económica. Ahora vamos a virar al Congreso y entretenerlo con otro tema. Digo, porque es entretener al Congreso y a una parte de la opinión pública con otro tema, ¿no? Mientras
se desarrollan otras políticas de ajuste. Pues ese es el plan económico del presidente, no es que lo invento. Es el plan económico del presidente que es de ajuste. Mira, Mariana, mientras se había empezado a discutir artículo por artículo de la ley, yo estaba acá en este canal, en este estudio, sentado a aquel lado, en el programa de Facundo Pastor. A las 3:30 me tenía que ir. Sí. Y Facundo Pastor dice, bueno, Raúl Timmermans tiene un compromiso 3:30. Y le digo, mira, antes de irme quisiera decirte una cosa, Facundo. Conociendo la personalidad del presidente, es posible que si se le embarra la ley en el Congreso, la ley ómnibus, la retire. Y ahí empezó, pero ¿cómo? ¿Qué significa? Bueno, la retira la ley, ¿no? Hay un tema de personalidad en el presidente Javier Milei a la que no se le ha prestado la debida atención. Y te hablo de personalidad siendo presidente, no siendo candidato. Me olvido de toda la etapa de candidato. Sí. Cuando en 1861 Abraham Lincoln es elegido presidente de Estados Unidos, el New York Times cumplía 10 años ya, en esa época. Manda a un periodista a hacerle un reportaje. Dice, presidente, usted ha tenido una vida azarosa, digamos, se ha enamorado, su enamorada ha fallecido, la perdió, inició varios negocios, le fue mal en todo, se presentó 2 veces de candidato a senador, perdió, una vez candidato a presidente y finalmente es presidente. ¿Se puede decir que usted es un hombre perseverante?, le dice el periodista. Y Lincoln le contesta, mire, joven, si usted quiere conocer la verdadera personalidad de un hombre, dele poder. Claro. Bueno, ahora estamos conociendo la verdadera personalidad del presidente Javier Milei, que hace listas. Sí. Negras y blancas. Viste que está a los que agradeció y a los que tildó de traidores. Lista negra y blanca. No solo de traidores, las fotos, los gobernadores traidores, digamos, no solo los que votaron. Es decir, da la impresión que estamos en una situación en que el presidente piensa que aquel que piensa diferente es un traidor. Eso es una situación, vos no podés decir que es un traidor alguien de otro bando. Claro. Alguien que tiene otra ideología y piensa diferente a vos. Y aparte, no hacemos, el Poder Ejecutivo no lo hace, y yo creo que la sociedad tampoco, no hace conciencia de que este es un país que tiene 3 poderes. Claro. Y el poder legislativo se votó en la elección general, no en el balotaje. Exacto. Una foto es el 22 de octubre y otra foto es el 19 de noviembre. Y ahí sacó 29%. Exacto. La Libertad Avanza. Sí, y tiene la cantidad de senadores y de diputados que representan ese 29%. Pero viste que originalmente, Raúl, no se había hecho esa lectura, que es la lectura correcta, pero fue tal el fragor y la sorpresa de la victoria del presidente Milei que habíamos desdeñado lo que había pasado el 22 de octubre, que había sido importantísimo en realidad para lo que es el nivel de la democracia, que es la división de poderes, donde los argentinos hemos elegido un Congreso que tenía una mayoría o una primera minoría del entonces partido gobernante. Entonces, es como que cuando vos hablas con funcionarios del gobierno, ¿sabés que te dicen? Bueno, pero es el 56% de la gente que está avalando esto. Como que se han quedado con ese número del balotaje sin entender el escenario anterior o sin querer ver el escenario anterior, que es el 22 de octubre. Así es, pero vos tenés ejemplos contrapuestos a esto. Fíjate el caso de Néstor Kirchner. Cuando Néstor Kirchner asume el gobierno, digamos, es porque Carlos Menem no se presenta al balotaje. Claro. Entonces asume con, no me acuerdo, 21, 22%, 23% de los votos. Está, pero tenía un Congreso donde había legisladores
tanto diputados como senadores peronistas, claro, y había gobernadores peronistas que podían haber apoyado a Menem o no, pero que eran gobernadores peronistas. Acá tiene minoría en diputados, minoría en senadores y ningún gobernador. Bueno, ahora hay que pensar cuál es el próximo paso que va a dar el presidente. Ahora, Raúl, recién mencionaba justamente esta retórica que tiene el presidente, esta forma de dirigirse a sus socios y a sus rivales políticos, que es muy violenta. Pero no es la consecuencia de 23 años donde la política, en vez de diálogo y consenso, se basó en denostar al que uno tenía enfrente, porque me acuerdo. Los juicios en la plaza periodistas, las fotos que se escupían, Macri tildando con apodos brutales a dirigentes de la oposición, agrupaciones en ese entonces juveniles tildando de traidores a otros miembros de su propio partido porque estaban en desacuerdo con el liderazgo que había en ese momento y planteaban otra opción. Esto no es, digamos, el resultado final de 20 años de estar insultándonos en vez de estar buscando consensos. Son 20 años de no encontrar ninguna solución para los problemas de los argentinos. Digamos, lo último que sucedió en la Argentina es 2 coaliciones que gobernaron. Una coalición del macrismo con la coalición cívica y con el radicalismo y le fue mal. Gobernó mal, tal es así que no puede reelegir. El único presidente en democracia que se presenta a la reelección y pierde la elección. Y viene otra coalición formada por Cristina Kirchner, Alberto Fernández, La Cámpora, el kirchnerismo, peronismo no K, digamos, todo el peronismo y panperonismo unido y fracasan el gobierno también. Acordate una cosa, cuando Alberto Fernández le gana 48-40 a Mauricio Macri, Javier Milei no existía. Pasaron 4 años, es presidente. Claro. No existía. Claro. ¿Qué hizo la sociedad argentina? Se polarizó. 2 coaliciones que fracasaron, la sociedad se polarizó de una manera asimétrica. Se volcó totalmente hacia la derecha. Te digo asimétrica porque la izquierda quedó del mismo volumen que tenía antes. ¿Y qué buscó en la derecha? Buscó la derecha más disruptiva de todos. Es decir, cuando era Horacio Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich, Patricia Bullrich. Cuando era Patricia Bullrich o Javier Milei. Y después fueron todos con Javier Milei y Javier Milei gana. Ahora, es posible que llame a un plebiscito. Tiene las características de una personalidad que ha sido elegida para cumplir un mandato que viene con una fuerza del cielo. Sí, muy especial. Del cielo. Pero ahí y si no puede cumplir con ese mandato, no tiene nada que hacer. Total. Raúl, te quiero agradecer. No, al contrario, gracias a ustedes. Como siempre. Diego, y una síntesis. Dame. No, que digo, también Milei recurre a la posibilidad de un plebiscito cuando en 40 años la Argentina no lo utilizó nunca y pasaron cosas, ¿no? Pasteras, aborto, hubo infinidad de discusiones que la política creyó que podía resolver per se, pero había que haber llamado al pueblo para votar. Probablemente para lo que llame Milei, pero no tengo duda que para aborto, pasteras y demás, tendríamos que haber ido a las urnas en una consulta popular. Diego, gracias. Y muy interesante el trabajo que han hecho. Gracias, muy amable. Bueno, entre medio de ley del aborto y empezar a discutir otros temas, está la economía, que te aseguro que en este programa no nos olvidamos cada noche. ¿Qué es esto del ajuste de la clase media? Mira, cuando vos mirás quién está pagando las consecuencias más fuertes en términos económicos, es la clase media. ¿Y sabés por qué te digo eso? Porque vos sos clase media, todos tenemos la percepción, yo pertenezco a la clase media, y uno puede decir, bueno, sí, realmente es el objetivo del gobierno. Ahora, es muy fácil ser antiperonista en un gobierno peronista, mientras en un 0 kilómetro te vas a la costa. Ahora, qué difícil es ser antiperonista en un gobierno extrema derecha que te saca el colegio, que te saca la prepaga. Y ahí ves al aire el semáforo de la clase media. ¿Qué es lo primero que sacó la clase media en este mes y medio de gobierno? La decoración.
el club de los chicos, el remis, los asados con los amigos, la carne se fue a las nubes, los postrecitos. Yo he visto en los supermercados, en la zona de cajas, dejar muchos alimentos, entre ellos lo que te muestro hay postrecitos e higiene personal. Es que un postrecito está en 1.000, sí, 1.200 una locura, pesos. una locura. Y bueno, fíjate eso. Y después la vestimenta, el delivery, ¿quién dejó pedir, por ejemplo, sushi? Y la cosmética, hablaba con mi señora, ¿no? Me decía, la cosmética mortal. Bueno, eso en rojo, eso ya lo dejaste. Podés usarla vos también en la cosmética, ¿no? Por favor. Estoy maquillado, pero sigo maquillándome por el laburo. Pero te digo, en los puntos en rojo que decís el delivery, ya está. sino que quedamos eso es laburo, y quedamos con el sushi como muy elitista. Yo te voy a decir otra cosa que me pasó con hamburguesas. Hamburguesas. Hoy comer una hamburguesa, una hamburguesa en algún lugar son 10.000 pesos. 10 lucas. Pero 10.000 pesos... Yo una por semana como ves. Mi marido también es que es fanático, por eso es mi permitido los domingos una hamburguesa de un lugar, voy variando, mejor dicho, 10.000 pesos. Pero aparte 10.000 pesos por delivery. Son lujos. Que por eso quiero ir a esto que apuntaba Juan Enrique. Digo, ese tipo de consumo, porque si no, digo, va a quedar como que otro tipo de productos que son ya más de nicho. Pero digo, comerte una hamburguesa al pan, que vos decís, con las papas fritas, un combo. Bueno, digo, 10 lucas, que te lo envían a tu casa. Por eso insisto, esto es la clase media. Ya sabemos que en los comedores faltan comida, sabemos que hay serios problemas en términos de hambre, pero bueno, la clase media es la que va a pagar los tarifazos, la que paga el transporte. Ahora en amarillo, en el semáforo. Esto está analizándose, higiene personal. Yo he visto en la cadena de supermercados, en las líneas de caja, dejar productos de higiene personal. Bueno, eso es importante. Lo que es el servicio doméstico. La clase media era de tener trabajadores domésticos en la casa. Bueno, se reducen las horas. Tal cual. No hay aumento todavía. Después lo que es el auto. Ahora un ratito vamos a repasar el vehículo. ¿Sabes cuánto sale tener y usar un automóvil? 500.000 pesos para venir acá al canal, por ejemplo. Ahora lo vamos a repasar. Lo que es... útiles. A ver, lo seguimos viendo. Útiles escolares. Comunicación. Bueno, el celular... Claro. Yo te voy a decir, el plan de los celulares... Pero se fue de una manera endemoniada, tener cable, tener internet. Que cortar, claro, la clase media está cortando. Está cortando, pero en algo que es, la verdad, no es un lujo. Digo, ¿por qué es estar comunicado? Internet, hoy si no tenés internet. Bueno, y tenés servicio esencial. Celular Recordemos, en tu casa, el gobierno de Alberto... en un decreto era un servicio esencial, que después hubo fallos en la justicia, amparos y bueno. Pero además, Juan, si vos hoy no tenés wifi en tu casa, hoy un wifi no está un plan menos de 15.000 pesos, no menos de 15. Si vos no tenés wifi en tu casa y estás conectado con el teléfono, el problema con el teléfono es que te gastaste todo el paquete de datos. Y tenés que, después tenés que hacer la cuenta en qué gastas más, si en el celular o en tener wifi. O sea, hay gente que está haciendo un mix entre una cosa y otra. Volvamos al semáforo porque es interesante lo que plantea Juan. De la doméstica, ¿sabés que te quiero hacer un apartado? Claro. El gobierno llamó a convocar a la CGT para discutir el salario mínimo vital y móvil, que está en 156.000 pesos. Ahora, vos sabés que todavía no llamó al Consejo, porque el Consejo del salario mínimo se iba debate. A ser en enero, y no pasó. Y claro, porque el ajuste para el salario. Exacto, está congelado el salario de una empleada en casa de familia, está congelado desde diciembre. O sea, no hubo más aumento. Si hay un aumento es porque es un acuerdo entre las partes. Recordemos algo, cuando asumió Néstor Kirchner, utilizó el salario mínimo vital y móvil para traccionar la economía. Claro. Pasó de ser el 20% en los 90 del salario promedio de la economía a ser el 45%. Y ahora, 156.000 pesos, creo que no es el 15% de un salario promedio. Ahí te contaba que mantener un vehículo, que lo vamos a hacer un ratito, 500.000 mangos. Ahora, fíjate lo último en amarillo, ¿no? Profesionales, el psicólogo, un ejemplo, o algún otro profesional que tengas que recurrir, una psicopedagoga. Fíjate que se está recortando, empezando a recortar eso en la clase media, y bueno, después la salida a cenar o a almorzar afuera, eso ya te digo, ya comienza a recortarse. En verde sería lo último que la clase media estaría dispuesto a recortar. Ojo que en medicamentos, Juan, el informe de CAME en la farmacia señaló que farmacia 45% había bajado. Y ayer, mira, hablábamos con el ministro Nicolás Kreplak de Salud de la provincia y también confirmó que hay un sector de la población que medicamentos crónicos, diabetes, hipertensión, entre otros... Colesterol, ejemplo.
que te hacen la receta, no hay pedido de receta. Los van comprando un mes uno, un mes otro, o 15 días se toman una pastilla y 15 días otra, que eso en salud, la verdad es tirar las otras 15 pastillas a la basura porque no hay... del 45% en enero. Ahora, ¿qué pasó? Antes los argentinos tomaban, en vez de tomar 2 pastillas, tomaban 3, 4. Dame 5 pastillas. No. La gente dejó de medicarse, lo mismo que alimentos. Que los argentinos comíamos de más antes. Sí. No, bueno, insisto, ¿no? El problema se está viendo muy grave. Ahora vos ves en verde lo dispuesto a que la clase media dice, esto me lo banco hasta el final. Impuestos, servicios, alimentos, colegios privados y prepagas y medicamentos. Ahora, quiero hacer una reflexión, ¿no? Sí. Esto es la clase media. Massa hubiera hecho esto, insisto, ¿no? Massa no hubiera devaluado un 120%, de hecho devaluó un 20% y se peleó con el fondo. Massa hubiera ajustado el déficit primario, lo que se está hablando era 3 puntos, y recordemos la separata en el presupuesto para hacerle pagar a los sectores privilegiados 4.6 del PBI. Bueno. Y Massa no se hubiese peleado con los chinos, con los colombianos. No, si con los chinos se llevaba bárbaro. Por eso te digo. Te lo digo yo que lo vi de primera mano cuando viajé. Acá creo que esto es lo que pasó con la clase media, lo que está pasando, y seguramente el ajuste siga por este lado. Bueno, el otro tema del cual me parece interesante abordarlo y no, la verdad es que no nos podemos olvidar, es qué va a pasar con los jubilados y pensionados. Y la realidad es que Carrió fue muy explícita cuando dijo que detrás de la intención de Luis Toto Caputo, el ministro de Economía, de bajar la ley, era además que no se avanzara en proyectos que tenía la coalición cívica, y también había otros bloques de cambiar la movilidad jubilatoria, porque obviamente que con esta movilidad en febrero, en marzo, van a cobrar los aumentos del 30%, pero recontra devaluados, de diciembre, del 25 y del 20. Carrió justamente así tuiteaba. ¿Por qué el PRO y la Libertad Avanza pasaron a comisión la ley? Toto Caputo decidió porque después venía una fórmula de ajuste por inflación para los jubilados, y es lo que no quiere el señor Caputo. ¿Qué es esto que te digo? Es una propuesta de algunos de los diputados de la coalición cívica y otros bloques, que es que al jubilado le aumentes por inflación, aunque sea lo hagas empatar con la inflación. ¿Te acordás del Excel de Caputo cuando recién asumió? Decía 0,4% de ajuste del PBI a los jubilados. Ahí está clarísimo. Está clarísimo. Y después dice, lo que Caputo y compañía quieren es que la baja del déficit pase por el hambre de los jubilados. Felicitaciones. Caputo y la casta económica están primero en el ranking de inmoralidad e injusticia. No mientan más. Del relato kirchnerista al relato caputista. Lo único que en esta vida no se puede ser es imbécil, es decir, privado de entendimiento. En eso consiste ser libre. Bueno, y habla justamente de la propuesta que tenían. Leonardo Santizo es abogado previsionalista. Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches, bien, ¿cómo andás? Bueno, primero para decirle a los jubilados, porque con tanta información que les tiramos por la cabeza los estamos mareando. ¿Qué van a cobrar en marzo? Y en marzo va a estar un aumento más o menos del 25 al 30%, mucho más que eso no van a cobrar seguramente. El problema de los jubilados viene ya desde bastante antes, y ahora lo que pasa con la inflación que está viendo galopante, se ve cada vez más afectado y cada vez más pobre. Pero el problema no es solo en los jubilados de la mínima, el problema son de los que ganan más que la mínima. Desde el año pasado a hoy, nosotros vemos que a los jubilados de la mínima le están dando bonos, pero al que gana más que la mínima no le dan bonos. Claro. Y vos tenés una persona que antes, por ejemplo, ganaba 2 mínimas, hoy gana la mínima. Otra vez volvemos con estos bonos que se achatan las jubilaciones, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué podemos hacer para mejorar a los jubilados? Acá hay una disyuntiva. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos con una fórmula de inflación que se quiere hacer, ¿por qué va el gobierno con una fórmula de inflación? Porque prevé que en abril y a partir de mayo baje la inflación. ¿Y qué va a pasar? Cuando empieza a bajar la inflación, empieza a subir los salarios. De la parte privada, supuestamente. Exacto. Y si vos tenés las jubilaciones atadas a la inflación, van a subir menos que los salarios. Hoy la tenés atada a los salarios. Entonces, ahí hay que ver cómo se va a responder el país de acá a diciembre o el año que viene, por ahí. Yo en algún punto, lo que digo, y coincido con vos, ayer con Hernán Letcher lo debatía. Han hecho de los bonos
un salvataje para casi el 70% de jubilados y pensionados que cobran la mínima. Pero dejaron en una situación de desigualdad y de pobreza al otro porcentaje de la población, que se estima que es de jubilados, 20%, 25%, que cobran entre los 161.000 a 200, 250.000 pesos, que en realidad es el cálculo jubilatorio por haber hecho los aportes toda la vida en la actividad que Igual tenían. te cuento algo, a todos, a la máxima también. El problema acá que está pasando lo mismo que pasó el periodo 2002-2006. Sí. El famoso fallo Badaro. ¿Qué pasa en el fallo Badaro? Se empezó a dar una movilidad solo a las mínimas. Claro, achatarse. Y cuando empezó a dar a las mínimas, después vino el fallo Badaro y lo solucionó. El problema hoy que la justicia no está comportándose de esa forma. Hoy la justicia está medio amparando todas las medidas, porque nosotros vamos a la justicia, no es que no vamos a la justicia. Hoy tenemos todo resuelto en la Corte, esperando que la Corte falle. Las 3 cámaras, salvo ahora la Sala 2 que cambió, está fallando en contra de los jubilados, que nunca pasó en la historia. ¿Y esto por qué? ¿Por qué ese cambio? ¿Es político? Pero no es de ahora, esto pasó el año pasado y el anterior. Ahora estamos viendo cómo va a fallar. ¿Qué pasa? Todo el cambio empezó cuando se suspende la movilidad. Cuando se suspende la movilidad en el 2020, durante todo ese periodo los jubilados empezaron a perder porque fueron movilidades dadas por el Poder Ejecutivo. Después, cuando arranca la nueva movilidad, esta nueva que antes era por inflación y arranca esta nueva movilidad, arrancan sobre un haber menor al que debían. Eso sumado a la inflación del último año y solo dándole bonos, pasó que hoy un jubilado, por ejemplo, te hago un ejemplo más normal, de 500.000 pesos, hoy tendría que estar ganando casi 800.000 pesos. Claro. Además de que van perdiendo contra la inflación, a su vez arrancan de un piso inferior. Entonces, que 800.000 pesos tampoco no es nada. Gran dinero, digo, porque estamos hablando de montos que parecieran obscenos, y hoy 800.000 pesos. ¿Cuánto es la canasta hoy? Sí, efectivamente, no, la canasta del jubilado es mucho más cara, estamos hablando casi de 400.000 pesos. Claro. El sistema jubilatorio argentino por ley es público, por el origen de los recursos, es de reparto, porque 2 aportantes para un trabajador, es asistido porque no alcanza. Por ley es asistido, debe ser asistido con impuestos. Claro, deben pagar impuestos los que tienen capacidad contributiva y eso no está pasando en la República Argentina. Y después es solidario porque trata de igualar, ¿no?, a todos los trabajadores en la situación pasiva. Esas son las características del sistema jubilatorio argentino. Claro, a mí me gustaría que los 5,5 millones de jubilados que están en la mínima no cobren 105.000 pesos, porque realmente si 500.000 pesos te parece poco, imagínate 105.000 pesos. Claro. Y los que están en la mínima, aunque no hayan hecho aportes, han trabajado y sus empleadores evasores no pagaron los aportes, y sobre todo en los 90, ¿no?, cuando existía esa libertad, esa flexibilización laboral. Hay que buscar la explicación por ahí. Y esos que nos pagaron son empresarios que deberían pagar impuestos para asistir a todo el sistema jubilatorio. Pero tampoco es tan así. Bueno, lo dice la ley. Sí, pero tampoco es tan así. Porque hoy un jubilado, te hago un ejemplo, hoy un jubilado o un empleador no le hace los aportes, pero lo tiene en blanco, es decir, que lo denuncia como empleado y no le hace los aportes, el Estado le reconoce los aportes al jubilado y el Estado va por vía FIP, ejecución fiscal, para recuperar. No es tan así. Acá hay un problema genuino. Eso se demora, la recuperación. No, pero el jubilado lo tiene inmediato. En los juicios laborales se termina negociando y no se termina pagando los aportes. ¿Sabes cuál es el problema más grande de la Argentina de todos estos años? Que ningún gobierno, desde que yo soy chico a hoy, voy a cumplir 49 años la semana que viene, pudo garantizar crecimiento de empleo genuino. Si vos generás empleo genuino, los jubilados no tenés un problema. ¿Cómo ningún gobierno? Ningún gobierno. Desde el 2003 al 2015 se triplicó el empleo privado de 2 millones a 6 millones. Pero seguimos estancados. No, lo podés chequear eso en el CIPA. El problema de la República Argentina son los grandes evasores. Siempre pasó eso. Por eso, a mí... Si hay un evasor, no hay un control. Que cambiemos el rol del problema. Que digamos, bueno, acá el problema es que no se crea. Bueno, el 2003-2015 se triplicó el empleo privado. Y es verdad que hay inconvenientes, hay tensiones, falta empleo, es verdad eso. Pero no podemos decir cosas que no son. Eso se puede chequear, ¿eh? Sí, pero nos quedamos. A ver, un país no crece por 3 años nada más. Tiene que ser de por vida. Otra cosa es decir que nunca pasó eso. Está bien. Bueno, pero hoy la problemática de los jubilados es que todos los gobiernos, no importa el partido político, tocó los jubilados.
Antes tenían la solución, que era la justicia. Hoy ya la justicia está revocando todo lo que hace, todo lo que se pide. Se formó el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, que se recuperó. Que fue muy bueno, sí, eso fue muy bueno. Hasta el 2011 los jubilados siempre estuvieron por encima, siempre estuvieron ganando. Después hubo tensiones, es verdad. Yo reconozco que no están en la panacea. De hecho, el que cobra la mínima, que es el caso de mis papás, que cobran 105.000 pesos, es vergonzoso, insisto. Pero acá el problema trata de que hay evasores, de que el sistema es asistido, se tiene que asistir con impuestos, no se pagan impuestos. De hecho, este gobierno le quiere sacar bienes personales a los grandes poderosos, le quiere bajar ganancias a las inversiones extranjeras del 35 al 25. Ahí está el problema. Yo no miro para el costado, yo realmente le quiero buscar y explicar cuál es el problema de los jubilados. Y para mí, el que cobra la mínima o el que cobra 500.000, 600.000 pesos, está en problemas. Todos los jubilados están en problemas y justamente son los que trabajaron y los que hicieron este país grande. Igual, volvemos al tema. Hoy, por ejemplo, lo que más crece es el monotributo. Con el monotributo vos solo accedes a la jubilación mínima. Entonces, si vos tenés que la mayor cantidad de gente que empieza a entrar en el sistema laboral es monotributista, entonces te vas a tener un problema porque el monotributo no alcanza para solventar a los jubilados. El monotributo, es verdad, te alcanza para la mínima. Doctor, lo llevo a una cuestión similar a eso. Sí. Justamente tengo casos de padres de amigos, madre misma, que ya por una cuestión de edad se tocó jubilar, pero tienen un tope a la jubilación. Entonces, ¿qué pasa? Supónganse que vos estabas ganando 1 millón, 1,5 millones, 2 millones de pesos por mes, y cuando llega el momento de la jubilación cobrás 400.000 pesos. ¿Cómo haces para...? No es así. El tope es así. Todos, a partir del año 94, la reforma del año 94, se puso un tope de aportes. Vos, por ejemplo, vos cobrás 3 millones de pesos de sueldo en blanco, pero solo vos aportás por el tope, que es 1.115.000. Es lo máximo que aportás. Pero entonces, mi pregunta es, usted que así la termino, usted estaba mencionando la cuestión del monotributo. ¿Cómo haces para que una situación que se está viendo, que está sucediendo, no se siga a trasladar? O sea, ¿cómo haces que las generaciones que vienen digan, che, no, la verdad que por lo que veo, lo que me sacan de aporte, lo que veo que cobro jubilación, no me conviene estar en blanco, me conviene ser cuentapropista y buscar, claro, ¿cómo haces para cortar eso? Porque ahí también está la cuestión, porque si vos tenés gente que no está en blanco, es menos ingresos para el ANSES, es menos plata para el sistema solidario. El problema es que hay que replantar todo el sistema previsional de nuevo. ¿Qué pasa? ¿Por qué se puso el tope? El tope viene por la ley 18037, donde todos aportábamos todo de tu sueldo. ¿Y qué pasó? Cuando vos te jubilabas, vos querías que ANSES automáticamente te ponía un tope, el artículo 55 de aquella ley, te ponía un tope que vos no podías ganar más de tanta plata. Ibas a la justicia y decías, ¿cómo? Yo aporté por todo mi sueldo, ¿por qué no puedo ganar tanta plata? Cuando Cavallo cambia la ley, la 24241, puso ese tope. Onda, yo a partir de ahora no te voy a pagar más de esto. Yo me garantizo que nadie va a ir a la justicia para ganar más que eso. ¿Qué pasa? Eso, con los años, con la forma de actualización, con la forma de cambiar los índices, porque cada gobierno cambia los índices, genera que por más que vos ganes mucho, vas a ser pobre jubilado. Porque vos tenés, hago un caso, una persona que es empleado de una corporación, gana 3 millones de pesos. Si no se hace la jubilación, va a vivir con 700.000 pesos. Leonardo, vos hablás de reformar, hacer una nueva ley. Volver a FJP. Me imagino que no, ¿no? No, hacer una nueva ley. Una cosa. Sí. Yo soy crítico siempre, pues soy abogado de los jubilados. Y siempre somos críticos de no importa quién esté delante. Eso no significa que yo quiera una FJP. Las AFJP en Argentina no funcionaron porque tenemos sistemas donde no hay estabilidad inflacionaria nunca. Hay 25.000 jubilados de FJP que cobran 20.000 pesos. No, no hay más de eso, porque los que se jubilaron para FJP tienen el aporte del Estado ahora, por los fallos que se van ganando. Hoy ya no va más eso. Ahora, nosotros no es que queremos mañana una FJP. Eso no. Los abogados previsionales no queremos eso. Queremos que hagan un sistema... Para mí tiene que volver al sistema que todos aportamos por el total de nuestro haber
Y los que aportan por ese total de su haber tienen que tener una jubilación acorde. Si no, no va. Bueno, pero en la caja funciona, no alcanza. Por eso no alcanza porque no generamos nuevos puestos de trabajo. Generemos nuevos puestos de trabajo y sí alcanza. El sistema es asistido con impuestos. Y si tenés evasores, nunca te va a alcanzar. Pero no es un tema de evasión, es un tema que no tenemos nuevos puestos de trabajo genuinos, tenemos solo monotributos. Hoy, ¿cómo es, digo, para calmar un poco, cómo es hoy la proporción? ¿Sigue siendo un trabajador y un cuarto, una cosa es muy chiquitita. Es muy chiquito, es un trabajador y un poquito más por cada aporte de jubilados. O sea, el sistema está al límite. Está al límite. Yo te voy a contar un tema que me pasó porque a su vez empecé un emprendimiento y me pasó algo. Vos sos una pyme hoy, pyme, ¿eh? Te dicen, quiero exportar. Yo tengo un emprendimiento que me dijeron, che, quiero que exportes tu producto a tal país. Industrial, sí. Yo le digo, bueno, vamos a exportar. Bueno, ¿qué hay que exportar? Ponele 15 palets de una materia, ¿no? Con valor agregado. Con valor agregado, etcétera. Industrial. Bueno, para eso, por 6 meses a un año o posible 3 años. Bueno, para eso tengo que tomar 15 chicos para trabajar. Ahora, si el día de mañana le digo, esta persona que me quiere comprar en otro país me dice que no, ¿qué hago con los 15 chicos? Porque esa materia no la puedo meter en el mercado nacional. Entonces no tenemos... Depende de la demanda mundial. Hay no, depende de que no podemos... Económicos no, la parte laboral es la parte laboral es antigua. No, porque tiene que ver el previsional con la parte laboral. Sí. Bueno, hoy, volvamos al tema previsional, los jubilados están muy mal. La discusión, está bien, Leonardo, digo, porque se entraron en una discusión que es el mercado laboral para sostener el sistema jubilatorio. Y yo quiero hablar de los jubilados. Hablemos de los jubilados. Digo, porque si no... los jubilados están mal. Están mal, necesitan una nueva ley. Ahora, iban a hacer la ley por inflación. La ley por inflación va a funcionar siempre que haya inflación. Ahora, cuando no haya inflación, van a quedar retrasados con respecto a los salarios. ¿Pero qué sería lo mejor hasta ahora? Porque digo, Carrió hace un planteo que es, aunque sea, equipararlos por inflación para que no pierdan frente a la compra de productos para básicos. Mantener el poder adquisitivo que tienen hoy. Bueno, ok. Digo, eso, mientras tanto, no puede ser un sistema, porque hoy lo que les está pasando a los jubilados, que no saben ni lo que van a cobrar. Bueno, lo que puede pasar el gobierno, si quiere... La previsibilidad es un... Es muy simple. El gobierno no necesita una ley para hacer eso. El gobierno, como da un bono a la clase más mínima, le puede dar un bono a todo. Aumentos por decreto, sí, está bien. No, le da la movilidad. Sí. Y si la movilidad no alcanza la inflación, vos le das un bono a todos, no le das un bono a uno. Mirá, Mariana, para compensar la inflación a todos. Ahora, si das, discúlpame, si das un bono, esto es lo que estamos reclamando nuevo en la justicia. Esto es lo que te digo, lo reclamamos en diciembre nosotros. Si vos le diste un bono a una mínima, X, la mínima hoy, si yo llevo ese mismo bono a las otras categorías, me da que tienen que ganar el 100% más de lo que están ganando hoy. Porque vos duplicaste la mínima. No le va a dar ese bono. Mariana. No, pero vos podés darle un poco más. Hoy no le estás dando nada al que gana 700, 500, 200, 300 y 160. Entonces estás haciendo algo injusto. Disculpame, central Una es cosita esto. ya terminó. Esta fórmula que sigue recaudación y salarios es perfecta si no hubiera inflación. El problema es la inflación. Y ahí vamos a una discusión económica, porque la inflación no solamente la sufren los jubilados, también la sufrimos nosotros, todos los trabajadores. Y es verdad lo que vos decís, Leonardo, pero la única forma de solucionarlo cuando hay inflación es con el bono que equiparás. Pero se supone que algún día la inflación no va a estar. Bueno, con este gobierno y con lo que está haciendo en términos de evaluación constante, no creo que se solucione rápido, y el problema es para todos. No quiero entrar en otro debate porque me quedan 2 minutos de programa. Digo, para terminar y agradecerte que hayas venido gentilmente. Digo, una primera solución, en vez de repetir este último concepto, pensando en marzo, en abril y en un contexto económico con una ley caída. Para mí el gobierno tiene que darle la diferencia que le da en porcentual la movilidad, la ley de movilidad, se lo tendría que dar por afuera como un bono aparte o una movilidad aparte. Pero a todos. A todos. No a los de a todos, si no es injusto. Es que es injusto. Que no pasó con este gobierno, pasó también con el gobierno anterior. Con todos los gobiernos pasa. Con todos. No pasa con uno en particular, todos hacen lo mismo. Y el problema más grave es que hoy la justicia no responde como antes. Antes, dentro de todo, uno le daba una respuesta. Ese es un dato, Eso es un dato muy serio. Porque muy serio. Y que no se habló tanto, Leonardo. Y la justicia está callada. Yo te digo una cosa y no te molesto más. No, molesta. Nosotros antes, el otro día estuve en una reunión y me dijeron, bueno, ahora viene la persona, el jubilado, te viene a hablar. ¿Y vos qué le decís?
Y antes le decíamos, no se ponga mal, pues se ponen a llorar, porque muchos no llegan a cumplir sus mínimas necesidades. Decís, no se preocupe, vamos a hacer el juicio, nosotros lo vamos a ganar, le vamos a reajustar el haber, va a cobrar, no se preocupe. Hoy, ¿sabés qué le podemos decir? Esperemos que la Corte falle en lo que ya hice, usted espere, llámeme cada 6 meses. Y se van llorando. Y sí, claro, porque es cada 6 meses. Porque estamos esperando que la Corte falle, porque la justicia, primera instancia y segunda instancia, falla en contra de los jubilados. Gracias por haber venido y por habilitarte al debate, que era interesante. Gracias. Bueno, Estrione, ¿tenés voz hoy? Está acá. Estoy sorprendido del nivel del programa de hoy. La verdad que fue... ¿Te gustó? Sí, mucho, muy interesante. ¿Le levantás el pulgar? Muy bien. Estaba mirando. 8 puntos. Estabas de privilegio. Esta silla estaba en la primera, en la platea. El primer televidente de este programa. No, hay tantos líos con la política, la economía, eso que los policiales siempre quedan relegados. Tenés un minuto. ¿Qué nos quedó para contar hoy? Nos quedó genial, pero bueno, ya pasó. Una pelea entre Enkelauken que fue fantástica. Perdón. Hay un llamado a la solidaridad. Sí, dale, vamos a ser solidarios, te pido por favor. Dale, vamos a darlo. Ponelo a pleno, ¿querés? Sí, ya ahí está. Buscamos a Sofía Milagros Eisenach. Ahí está. Grande. Desapareció el 6 de febrero. 12 años tenía al momento de desaparecer en la zona de Moreno. Se pide, por favor, si alguien tiene alguna información con respecto a Sofía, llamar al 134. Es un mensaje que está dando el Ministerio de Seguridad de la Nación por una nena de tan solo 12 años que está desaparecida. Sofía Milagros Eisenach desapareció el 6 de febrero en la zona de Moreno. Si alguien sabe algo, llamar por favor al 134. Bueno, ahí estamos. Viene el aporte. Bien, ahí está. Muy bien. Bien, ¿Cobro? Estrione, vamos, Estrione. ¿Cobro este mes? Sí, claro. Vamos. Yo te digo, pasá por el tercer piso. No, prefiero el segundo. Chequealo. Bueno, tuvimos programa intenso en el día de hoy. Gracias, Juan Enrique. No, un placer. Soy parte del equipo, claro. Se los voy a hacer muy finos. Hoy de calor, porque apagué el aire acondicionado. Sí, hace calor. Hace calor. Gracias. Todos los hombres nos matemos. Afuera también. Estamos bien. ¿Está bien, Prado? Sí. No, transpiré más, pero escúchame, transpirás más en un gimnasio que acá, así que viejo, dale. Estrione, nos vemos mañana. Sí, mañana vengo de vuelta. Gracias por habernos acompañado. Te esperamos mañana a las 21 en el equipo de noticias. Chau, buenas noches.